Muy buenas noches. Nuevamente bienvenidos a esta sesión número 3 de este curso de diagnóstico y manejo clínico del dengue. De tal manera que, igual, siguiendo la misma dinámica que en las reuniones anteriores, retomamos un pequeño resumen de la sesión de aprendizaje anterior y luego continuamos con el temario correspondiente a la actividad propiamente dicha del día de hoy. Veo que hay, creo que veintitantos, bueno, esperemos que obviamente se una con nosotros un mayor número de participantes para que obviamente podamos también un poco socializar y compartir un poco los aprendizajes. Continuemos, por favor, ingeniero. Ingeniero Marcelo, la siguiente diapositiva. A ver, vamos a retomar esta idea porque el día de hoy tenemos una agenda básicamente enfocada en lo que es el manejo clínico del paciente. Qué hacer y qué no hacer. Aun cuando nosotros ya el día de ayer habíamos estado ya avanzando con algunos, voy a ampliar esto, ahora sí, avanzando ya y comentando básicamente algunos aspectos del manejo clínico del paciente cuando hablábamos de la hidratación, básicamente, ya que teníamos un escenario en el cual el paciente, pues, obviamente se deshidrataba, pudiendo llegar al shock hipovolémico, inclusive el paciente que hace un cuadro hemorrágico, el paciente que hace todo un cuadro clínico que debe orientar, cuando no a todo profesional de la salud, en primer lugar a detectar los signos de alarma. Eso es lo más importante realmente. Sin identificación de signos de alarma, el paciente, como decía un doctor que conocí en el carrón, se va a morir nuestra cara pelada. Eh, Recuerdo que ayer también mencionaba, mientras van ingresando sus compañeros, recuerdo que ayer también mencionamos algunos aspectos justamente del manejo clínico del paciente. Uno de los aspectos que yo básicamente recuerdo mucho en el Hospital 2 de Mayo fue que una vez, a propósito del choque hemorrágico, eh, que hay un aspecto muy importante que jamás debemos olvidar nosotros como profesionales de la salud. Ojo, entendiéndose que aquí en su mayoría son médicos, hay también otros profesionales de la salud, enfermeras y otros. Y es que un aspecto importante en un paciente con signos de alarma ya de un shock hipovolémico, recordar siempre exponer al paciente, desvestir al paciente, porque eso nos va a permitir a nosotros visualizar probablemente algunos otros signos y síntomas que orienten justamente hacia la conducta terapéutica. Yo recuerdo, bueno, hace muchos años, obviamente, estamos hablando del año, wow, 91, 9 y 26, han pasado, wow, 35 años. Yo estaba rotando en el Hospital 12 de Mayo, en esas guardias de los sábados, en el tópico de cirugía, y el personal de serenazgo trae a un paciente más o menos de 45, 50 años más o menos, un poquito gordito, inconsciente, escuchen, que indicaban que le había atropellado el carro, ya, paciente así, y, y, s- y el paciente, a ver, lo traen, lo ponen encima de la camilla, el paciente estaba inconsciente. Y obviamente uno lo primero que comienza a tomar, pues los signos vitales, ahí, y el apoyo del personal de enfermería y el personal técnico, creo que eran dos, tres, que una que más antigua y la otra que no sabía mucho qué hacer, pero se le toma la frecuencia cardíaca y el paciente estaba taquicárdico. Número dos, se le toma la presión. ¿Saben cuánto estaba de presión? El paciente estaba en 80/20 más o menos. Mira, han pasado 35 años y todavía más o menos lo recuerdo bien. ¿Ya? Y justo el residente con el cual yo estaba rotando era un residente del primer año. Y recuerdo que este residente era un alto, así, todo bien pelirrojo, me acuerdo. Y su chapa, me acuerdo, creo que era Archie. Y este residente Archie, ¿ya? Le juro que se paró frente al paciente y se puso las manos a la cintura, se puso las manos a la cintura y comenzó a mirar, a mirar, a mirar. Y no sabía qué hacer. Y yo era alumno en esa época. Y comenzó a mirar al techo y empezó a decir algunos insultos al cielo, insultos con alusión maternal, obviamente.
y no sabía qué hacer. Y de vuelta, y hasta que llega una enfermera, una jefa de esas que todos los máximos. El hijo, que le dijo, doctor, ¿qué ha pasado? ¿En qué lo podemos apoyar? De frente, Archie, ¿qué ha pasado con tu paciente? Ni siquiera doctor, Archie, Archie. Fue una de las veces que yo veía ese tipo de trato. Dice, Archie, ¿qué pasa? Pero gritando, Archie, "Ay, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le pasa a tu paciente? No haces nada con tu paciente. Y están tus alumnos que están aprendiendo de ti. Y el Archie le dijo, y a la licenciada, ponle vía. Y la otra le estaba tomando la presión arterial. Y ahí fue cuando le dijo, pues 80-20, pues estaba chocadazo, ¿no? Estaba taquicárdico y le dice al residente, a ver, Archie, a ver, se supone, tú eres residente, yo no soy médico, le dijo. Entonces se supone que tienes que exponer a tu paciente. Y al paciente tenía con la justa, se le había abierto los botones de la camisa y todavía tenía el pantalón. Estaba sin zapato. Será porque pasó como 2 cuadras, 2 de mayo y ahí, pues, o sea, ahí en esa época te levantaban tipo procesión porque te asaltan. Y al atropellado igualito lo asaltan, igualito por si acaso. Bueno, cuando llegó la policía, por lo menos ya le habían quitado los zapatos ya. Pero estaba con medias y estaba con pantalón. Y recuerdo bien clarito que la licenciada le dice, Archie, ¿y por qué no? Que le dijo, le dijo así, ¿y por qué no le han quitado el pantalón y el calzoncillo a este paciente? ¿O tienes miedo de verle el pipilín? Hasta ahora recuerdo que dijo eso. Y el jefa, sí, 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 hay que desnudar al paciente, hay que desnudar. Miren, el personal técnico apoyó. Y ustedes saben que cuando esto demora mucho, que vamos a bajar el patrón, nada, tijeretazo, pra, 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 pra. Como yo he visto sobre todo en Casimiro Ulloa, ¿no? Que el personal técnico altamente entrenado, de verdad, desnudan al paciente y se demoran pues, menos de 5 segundos. ¿No? Parece cambio de llantas en carreras de Fórmula 1. Son rapidísimas. La primera vez me quedé asombrado, vi la calateada más rápida que había visto en toda mi vida. Demoraron 3 segundos, pero en una sola tijereta, pa, 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 ropa interior de una chiquilla, pa. Al toque lo tiraron al cero, lo patearon con el pie para el fondo, al toque empezaron a poner su sonda urinaria con su bolsa colectora. Son rapidísimas esas chicas, lo máximo, jovencitas, muy hábiles. Entonces las técnicas comenzaron a bajar el pantalón, cortaron un poco, la verdad, y adivinen qué. El paciente tenía, a ver, yo estaba para el lado, estaba por acá, yo estaba para el lado izquierdo del paciente. Y el muslo, el muslo lo tenía, pero así, así. Y comenzó a tocar, obviamente ahí había qué cosa, obviamente había invasión del tercer espacio, pues el paciente que había tenido en el accidente, el fémur estaba partido en dos. De hecho, cuando al paciente, luego de hacer lo que tuvieron que hacer, se le tuvo que poner a una camilla para trasladarlo, para que tomen rayos X, ¿sí? Yo ayudé, y cuando ayudé, yo me acuerdo que el muslo, que es así una sola, ¡prroc! Se hizo un ángulo así, yo toco los derechos, se le enderecé, imagínense la salvajada que he hecho, ¿no? Ya como de primera vez, así, el muslo así, ¡prroc! Y ayer yo les comentaba que una fractura del fémur, paciente sobrado puede sangrar 800, 1.200 centímetros cúbicos. El paciente se choca. Ya también ayer mencionamos que en fractura de cadera, el paciente sobrado puede perder hasta 2 litros 200. Y es cuestión de minutos que el paciente se choca y se muere. ¿Ya? Entonces, importante por eso es el triaje que ayer ya había estado comentando, sobre todo porque eso define qué es lo que tenemos que hacer. Y en el triaje participamos todos, absolutamente todos. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, las enfermeras en el hospital Casimiro Ulloa, el hospital de emergencias Casimiro Ulloa, ustedes creen que le dice, doctor, le pongo vía? No, que no dice nada, de frente no pone. Ya sabe cada uno qué hacer. Paciente inconsciente, que hay que exponer y desvestirlo y evaluarlo. Las técnicas inmediatamente, ahí no es que quitan, con tijera nomás, tijeretazo así, pa, 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 pa. De verdad es rapidísimo, rapidísimo. Entonces, porque cada uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y dependiendo de la condición del paciente, si está en shock trauma, el otro médico al toque la cabecera está poniendo su pila y al toque su laringoscopio y boom, está para abordar vía aérea. O sea, cada quien ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Ok? Entonces,
yo entiendo que en los lugares donde ustedes trabajan, cada uno ya tiene de alguna manera, y ojalá yo espero que así trabajen ustedes como equipo, no como grupo. ¿Ah? Grupo es un montón de personas, equipo no. Equipo no, equipo es todos trabajan para un objetivo común. Y en una atención a emergencia tiene que trabajar un equipo, no un grupo. No, no, un equipo. Cada uno sabe lo que tiene que hacer en función a las necesidades del paciente. Bueno, entonces ahora sí creo que continuamos. Ya espero que ya hay, yo creo que hay un mayor número aquí. Sí, bueno, algunos más se han integrado, pero qué bueno. Bueno, ya habíamos estado y retomamos entonces nuestra idea, pero no se olviden eso, importante, la valoración del paciente en este triaje nos permite pues discernir qué hacer y qué no hacer. Y un paciente con dengue en condición de shock hipovolémico y que puede llegar hacia la emergencia es un paciente que estuvo bien, ya lo dijimos, lo vamos a volver a decir, y súbitamente comienza a ponerse mal, justamente cuando la fiebre comienza a descender. Este grafiquito es parte de las dudas del día de ayer, solo que lo he ampliado para mejor entendimiento nada más, pero es material que está incorporado en la presentación ya socializada a los organizadores el día de ayer. Entonces, hay aquí dos gráficos que a veces quizás puedan confundir un poquitito, ¿no? Tanto para la infección primaria como la infección secundaria, sobre todo cuando uno quiere ahondar un poquito en el comportamiento de la respuesta inmune, en este caso básicamente a partir de los anticuerpos. Entonces vemos que, por ejemplo, en la infección primaria, ya sabemos que aquí se trata de un paciente virginal, por así decirlo, y que tiene una primera infección, no ha sido previamente infectado, como se menciona, por el virus del dengue, ¿no? Ni inmunizado ni nada. Bueno, entonces se infecta y más o menos hacia el quinto día, según como ustedes ven la gráfica en color verde, ¿sí? Empieza a aparecer las inmunoglobulinas M y más o menos hasta el día 21, lógicamente luego del inicio de los síntomas. Las IgG tardan un poquito más todavía, ¿ok? Van aumentando poco a poco, pero básicamente a partir del séptimo, octavo, décimo día inclusive, y su crecimiento es menos sostenido que la inmunoglobulina, que la inmunoglobulina M, ¿ok? Entonces primero la IgM empieza a hacer un pico, luego hace una meseta, mientras que la IgG comienza a mostrar justamente un crecimiento a partir del séptimo día, más o menos. ¿Ok? Esto es importante sobre todo para tener una idea de qué sucede tanto en la infección primaria como en la infección secundaria. Eh, en cambio, la infección secundaria se da de la siguiente manera, ¿no? El paciente, esto hace referencia básicamente a un paciente de infección por dengue, un huésped ya infectado previamente, ¿no? Un paciente que ya tuvo dengue y que piensa desconoce que nunca más va a tener dengue. Ya hemos dicho, todo paciente hace inmunidad para un determinado serotipo, pero no significa que tenga inmunidad para otro serotipo. ¿Ok? Entonces puede que este paciente inclusive ya ha tenido dengue, entonces él ya tiene una previa inmunidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí, en este caso, los IgM son en la etapa de convalecencia, son más bajitos. Mira, hay una diferencia entre uno y otro, ¿no? Prácticamente casi normales, vamos a decirlo así. Y los IgG empiezan a elevarse básicamente del primer día, día 4 o 5 más o menos, y ahí hacen una meseta. Es decir, en la infección secundaria los IgG son detectables a niveles bien altos, ¿ok? Aún inclusive en la fase aguda, de tal manera que puede persistir inclusive durante meses, ¿no? Toda la vida. Mira, esto es muy importante porque, por ejemplo, eh, eh, mm, ah, la pregunta, porque por ejemplo aquí podría venir una pregunta, si yo quisiera hacer inclusive un paralelismo con eh, con una paciente gestante. Recuerden que, por ejemplo, en gestación, si se trata, voy a poner otra patología un poco para entender estos mecanismos. Si yo tengo una gestante que tiene VIH, por ejemplo, las, la paciente puede pasarle las inmunoglobulinas a través del cordón umbilical. Entonces, el feto tiene las inmunoglobulinas de la madre. Por lo tanto, el feto puede nacer proveniente de esta madre VIH, ¿ok? Y
Si le tomamos un ELISA, el ELISA puede salir reactivo, pero no podemos saber si el ELISA reactivo son por las inmunoglobulinas de la madre o son por las inmunoglobulinas del propio niño. Por eso es que la prueba se vuelve a repetir en promedio 6 meses después. Y puede venir una pregunta que a veces nos comienza ya a hacer desde la época de pregrado, ¿no? ¿Toda madre que tiene VIH tiene un hijo con VIH? No. Más o menos la casuística mundial dice que solamente un 15 a 20, hasta 25, promedio es 20% de de las gestantes con VIH tienen niños que efectivamente ya tienen VIH. O sea, 2 de cada 10, 8, a pesar de nacer de una madre VIH, no hacen VIH. Es bien interesante la inmunología. Y uno dirá, pues, ¿por qué? Lo que pasa es que parece mentira, pero la barrera feto-placentaria es un excelente medio este, para, digamos, para prevenir inclusive que el propio virus afecte al feto, ojo, a pesar del tiempo de vida de un ser humano. Les digo esto porque uno cree erróneamente y hay muchos usos y costumbres, muchas creencias respecto a esto, ¿no? En el sentido de que hay personas que creen que, por ejemplo, miren, le voy a poner una experiencia que nos pasó en el Hospital Loaiza. En un pabellón, el pabellón de Aro. Como ustedes saben, el pabellón de Aro es alto riesgo obstétrico, ¿verdad? Es un pabellón de 26 camas. Ahora ya lo han ampliado, pero en mi época era 26 camas. Y, a ver, si tú entras al pabellón, bueno, por la puerta de entrada, ¿no? La numeración de las camas empieza por la mano izquierda. Uno, dos, tres, pa, pa. La cama 13, que es la última cama, la del fondo, pero de la mano izquierda, generalmente es una cama que permanece vacía. Luego viene 14, y continúa. La 23, los baños para ese lado. Bueno, ¿y saben por qué está vacía? Porque ahí tienen ya protocolizado. Claro, ahora han cambiado el protocolo, la verdad. Pero, y es que la cama 13, usualmente, bueno, ustedes dirán, ¿qué número, no? 13, justo eligen. Bueno, yo no creo que sea al azar. Se reserva para pacientes, para puérperas VIH. Se reserva para puérperas VIH. Obviamente, información que solamente conoce el personal médico de enfermería y que se supone, entiende que esa información no debe ser socializada al resto de los pacientes. ¿Ok? Se supone que así tiene que ser. Entonces, yo estaba rotando en esa época, yo ya era interno, y yo tenía algunas pacientes a mi cargo. Y un día el doctor, yo estaba creo que estaba de guardia y el jefe del servicio llama a la emergencia pediátrica y me dice, Ángel, un favor, ve al pabellón de Aro, hay un problema que solucionar ahí. Me dice. Entonces yo voy al pabellón de Aro, ¿qué ha pasado? ¿No? Voy rápido. Este, y miren la escena que encuentro. Y les cuento porque yo espero que eso nunca pase en el lugar donde ustedes trabajan. Llego, yo a veces pongo estos casos, esto que estoy compartiendo con ustedes como caso clínico para discutir inclusive en talleres de ética. Entonces yo llego al pabellón y ¿saben la escena que encuentro? Y después voy a repetir la cinta, voy a retroceder la cinta para que sepan qué es lo que pasó. Y luego continúo acá. Y yo lo primero que hago, bueno, entro al pabellón y casi todas las mamás que estaban con sus bebitos, algunas con dos bebitos, pérperas, ¿sí? Pero, no, doctor, ¿cómo es posible? Yo esto, y doctora, que algunas me conocían. Posible que nos internan aquí con sidosas, la gente hablando así, con sidosas. Sí, deben sacarlo, botar al otro pabellón y todo. Y yo que ese me encuentro que voy hasta el fondo y la gente voy mirando. En la cama 13 que estaba la madre VIH, estaba con su bebito y estaba llorando. Una chiquilla de 18, 19 años era. Y la mamá que estaba al frente de ella, la de la cama 14 con su bebito también llorando, pero llorando mal esa, llorando.
Y las del costado, doctor, ¿cómo es posible? No deben permitir que esta acidosa sea uno. No, la otra, no, y una, no falta una que, doctor, ¿sabe qué? Yo quiero mi alta, ¿cómo es posible? Yo lo voy a denunciar a RPP y la otra también, sí, amiga, llama al rotafono, llama, amiga, ahorita, llama ahorita, quéjate, ¿cómo es posible que hay que denunciar acá al hospital Loaiza que esto? Y por ahí sí, el interno se llama Ángelo Caño, o sea, yo en la danza, yo recién llegaba, pero ya estaba en la danza. Entonces, ahora, ¿qué había pasado? Retrocedo a la cinta, play. Ya, ¿qué había pasado? La de la cama 13, y pensar que detrás, de fondo, que hay toda esta inmunología de la cual estamos hablando. La de la cama 13, o sea, la madre VIH está dando de lactar a su bebito. ¿Qué hace? Se hizo muy amiga de la puérpera de la cama 14. La de la cama 13, la puérpera VIH, quiere ir al baño. Se para y le dice a la de la cama 14, ceñito, un ojito para mi bebito, pues, porfa. Y se para y va caminando con la justa, caminando hasta el baño del pabellón. En lo que se va al baño del pabellón, es el bebito de ella, de la madre VIH, eh, se pone a llorar, un llanto enérgico. Y la mamá de la cama 14 se compadece de ella. ¿Qué hace? Está dando el lactar, deja a su bebé y en ese instinto de madre, ¿qué hace? Se para, deja a su bebé en su cama, cruza el pabellón, cruza esa- este pasadizo y se va a la cama 13, la de la 14 se va a la 13, agarra el bebito, no sabía que era procedente de la madre VIH, agarra el bebito, ay, qué bonito bebito, y le comienza a dar de lactar. Un rato. Y en eso viene una de las mamás, una de las puérperas que venía del baño ya, de esas que no sé de qué manera, porque son muy buenas para el chisme, se había enterado que ese bebito era la madre VIH. ¿Y qué le dice? Ah, ¿y qué le dice? La mira, no sabía cómo decirle, pucha, y bueno, ¿qué resulta? La mamá, la de la cama 14, la de la 13, la de VIH, todavía no venía al baño. ¿Qué hace? Le da el lactar, lo deja en su camita, regresa a su cama, a la 14, y da el lactar a su bebito. Normal. Hasta ahí no pasó nada. En eso que sucede, viene la de la cama 13, la VIH, regresa y encuentra a su bebito calmadito, que le dice, gracias, señito, gracias. Y le comienza a dar de lactar. La madre no VIH, la de la cama 14, tiene ganas de ir al baño. ¿Y qué hace? Como retribución, señito, una miradita a mi bebito, porfa. Se para y se va al baño. Ojo, la VIH, la 13 estaba con su bebito. La de la 14, el bebito estaba solo. Se va al baño y en el baño se cruza con una técnica de enfermería. Y la técnica de enfermería la ve y dice, señora, ¿qué ha hecho? Y la señora se asusta, ¿pero qué ha pasado? ¿No se da cuenta, señora? Usted le ha dado a lactar a ese bebito de esa mujer que tiene SIDA. Ese niño tiene SIDA. Usted se imagina. Y estoy hablando de personal, personal técnico, una señora de años en Loaiza. Personal técnico, o sea, profesional de la salud. Ahora, yo le hablo de Lima, y no quiero pensar lo que pasa en provincias. Imagínense. Y la señora que hace de la impresión, no, pum, se desmaya. Cuando yo llego al pabellón y le digo que las dos estaban llorando, la técnica le estaba revisando acá y en eso llega la enfermera. Y todo eso había pasado. Luego me enteré que eso había pasado. Y llegó la enfermera y dijo a la técnica, ven para acá, ¿cómo es posible que esto va? Había un ambiente enfermera y hasta afuera se escuchaba y le decía, pues, no voy a repetir todas las palabras, ¿no? Oye, tú eres bruta, quinto suspensión. ¿Cómo se te ocurre? Vas a decir eso, ¿no? Tú mismo para que te boten del hospital. Y la otra, ay, señora, voy a votar además por último, como le dijo, por último yo soy nombrada. A ver, vóteme. La típica, todo el sindicato. Pero miren el escenario. Y todas las mamás reclamándome y hasta que llegó mi jefe. Y ni bien entra el jefe, mi jefe, llega, las mamás le seguían reclamando la otra llamando a su marido. No, amor, recógeme acá, me han internado en un pabellón de sidosas. Denuncias. Acá
el interno me han dicho que lo caña, el doctor ya con nombre, llama a RPP, imagínense. Les digo para que nunca les pase, mire. Y al final el doctor, ¿qué creen que tuvimos que hacer? Primero, el doctor habló, bueno, no hubiera gustado ni que hablar, pero me dijo, yo voy a hablar. Levantó la voz y dijo, a ver, por favor, señoras, entiendan que esto no es así, les explico para que eso no se contagie así. Tuvimos que conversar con ambas, y ahí viene que todo el mundo, voy a decirlo así, la asqueaba a la mamá de la cama 13. Ya imagínense. Ya, y no faltaba un par de mamás esas que son más decididas, que ya estaban alistando su ropa, su maletita ya para irse, porque decían que le den de alta sí o sí, le tienen que dar de alta sí o sí, porque no pueden, no van a estar en un pabellón de sidosas. Imagínense. Doctor, ¿y eso, todo eso ha pasado? Sí. Y en un hospital de Lima. Por cierto, se le dio de alta, se le tuvo que dar de alta a las dos mamás, a la de la 13 y a la de la 14. Y se le hizo un seguimiento, ¿ya? Inclusive se le hizo todo un seguimiento pues, en esa época del proceso. Y resulta que al final el bebé de la madre VIH efectivamente salió del ISO reactivo, pero 6 meses después se le hizo la prueba, salió no reactivo, se volvió a repetir, quedó no reactivo y de manera particular le tomó la inclusión Western Blot que no cabía, ¿no? Pero bueno, y salió pues, negativo, ¿no? Entonces, el niño nunca fue contagiado. Y acá había una pregunta de fondo que a lo mejor al final de la reunión la podríamos comentar, ¿no? Para poder avanzar. ¿Había alguna manera de que ese niño hubiera contagiado de algo a la mamá que no tenía VIH? El término, esa mamá es idosa, el niño tiene SIDA, el niño es idoso, de un personal técnico para la reflexión. Lo siguiente, por favor, ingeniero. Igual quería compartir con ustedes, son experiencias que a veces y uno termina diciendo, caramba, ¿no? Y esto pasa en un hospital, ¿no? En un hospital, ¿no? Eso la pasamos porque hemos explicado un poco ya el detalle en la diapositiva anterior, por favor, ingeniero. Y aquí es un poco, ¿no? Para explicar, esto ya lo habíamos comentado, estamos retomando la idea para hablar un poco del tema de las pruebas, nuevamente la parte clínica, y por ahí me pareció ver, ahí, perfecto, ya. El anterior, por favor, el anterior, sí, para retomar un poco, porque me parece que hicieron una pregunta, lo vi al final cuando ya estaba cerrando de la prueba dual, ¿no? Hacer un comentario por acá. Bueno, entonces, esta fase aguda, como sabemos, dura 5 días aproximadamente. Ya sabemos que en el día tercero, 5 a 7 días, pero más o menos el día 3 es donde se hace el pico viral, y obviamente, de la mayor viremia, por liberación de la proteína extrínseca del uno. Esto porque obviamente hay una alta carga viral y obviamente esta es una ventana diagnóstica muy interesante para pruebas como el antígeno NS1 a través de una prueba rápida, ¿no? ELISA y otra pruebita que vamos a explicar luego, o una PCR. ¿Ok? Esto pues, sirve para este momento, sirve. ¿Ok? Posteriormente, como hemos explicado ya, y dependiendo, obviamente, si es primo o segunda infección, ¿sí? La IgM comienza a producirse primero, luego decae en la infección por primera vez, la IgG más bien comienza a aparecer posteriormente y permanece, ¿no es cierto? Que ya en la fase convaleciente, que es la mayor a 5 días. El virus obviamente desaparece de la sangre, pero recuerden que el ELISA no cuantifica virus. El ELISA no cuantifica carga viral. La prueba de ELISA no tiene tantos virus, no. El ELISA cuantifica la respuesta de tu cuerpo. Por lo tanto, ¿qué cuantifica? Cuantifica los anticuerpos, cuantifica las inmunoglobulinas. No cuantifica el virus, cuantifica lo que tu cuerpo a través de la formación de los anticuerpos. ¿Ok? Entonces, solo para aclarar, entiendo que la mayoría o todos ya lo saben, ¿ok? Entonces, en esta etapa es obviamente interesante porque la ventana diagnóstica es oportuna para la serología, para IgM e IgG, dependiendo obviamente del momento en el cual se ha tomado obviamente esta prueba, ¿no? Por eso es que la IgG, como se mencionó la reunión pasada, y lo volvemos a recalcar, positiva, aislada, indica infección pasada. Pero yo puedo encontrar IgG y la voy a encontrar
puede pasar varias semanas inclusive, y va a ser elevada. Ah, sino que el paciente tuvo en su momento dengue. ¿A qué serotipo? Bueno, algún serotipo ha tenido, pero sí lo tuvo en su momento, ¿no? En cambio, en la infección secundaria, la IgG aumenta desde los primeros días, lo vimos en la gráfica anterior, y con mayor potencia. Se eleva inmediatamente, el día uno, poco a poco se dispara y permanece, ¿no es cierto? Pero el problema es que ahí sí puede asociarse a cuadros más graves. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, ingeniero. Perfecto. Y en el algoritmo laboratorio del MINSA, el OPS, ¿no? Paciente con sospecha clínica de dengue, la primera pregunta que debemos nosotros plantearnos es, ¿cuántos días de evolución tiene la fiebre? Ya hemos dicho, el paciente tiene 10 días de fiebre alta, ya descartamos dengue, ¿no? Ya pensemos en otras cosas. Entonces aquí el pensamiento, el flujograma usualmente se llama en un algoritmo dicotómico. O es esto o es aquello, ¿no? Y el punto medio para este primer filtro dicotómico es 5 días. Menos de 5 días, más de 5 días. Menos de 5 días de fiebre, que le pido, detección de antígenos NS1. Ya sabemos por qué. Porque la alta carga viral genera una mayor producción de la proteína, la NS1, que es la que va a generar todo el problema, la alteración de la permeabilidad capilar, la salida del plasma de los vasos sanguíneos hacia los tejidos y por lo tanto hacia el líquido, el paciente se hincha, se edematiza, como hemos explicado, pero como consecuencia el vaso sanguíneo va a tener menos líquidos y el paciente hace un choque. Entonces, la detección aquí, si es menos de 5 días, el paciente con fiebre, detección de antígeno NS1. Si es positivo, dengue confirmado. No hay vuelta que dar. Si es negativo, bueno, tampoco se descarta, ¿ok? Pero hay que tomar una nueva muestra a partir del sexto día. Hay que repetir la prueba, ¿ok? Para que... Ahora, si fuera la fiebre, recuerden que son fiebres bien altas, ¿verdad? Acompañados de un cuadro clínico que ya hemos venido comentando en estos días. Si es mayor a 5 días, la prueba es la detección de anticuerpos IgM, que ya sabemos que son los que empiezan a dispararse, ¿no? Si es positivo, dengue confirmado. Si es negativo, y si la muestra está entre los 6 a los 10 días, hay que repetir. Si es mayor a 10 días, descartamos o buscamos otro diagnóstico diferencial. Entonces aquí hay todo un algoritmo en el raciocinio, en el pensamiento. Y repito, se busca generalmente, la OPS lo que hace es trata de diseñar algoritmos que sean de pensamiento rápido y de fácil recordación. La idea es que la detección de la IgG en la fase aguda indica infección secundaria. Recuerden que si se trata de infección secundaria, o sea, por segunda vez, ¿no? Ya, paciente infectado anteriormente, eh, significa que este paciente se va a comprometer rápidamente. En la infección secundaria, la IgG desde el primer momento comienza a dispararse potencialmente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, ingeniero. ¿Sí? Entonces, este algoritmo, pues obviamente es más que interesante porque nos orienta, ¿no? Inclusive, más de una vez estos algoritmos se publican en las emergencias, sobre todo en algunos lugares o emergencias de algunos centros de salud de zonas endémicas, ¿no? El problema a veces, pues, que la gente no cuida esto. Lo pones, si lo pones en una mica, la típica, el peruano es muy hábil para hacer desaparecer cosas, ¿no? Entonces, a veces yo he sido testigo mismo en un hospital, como en la emergencia, había un manual bien bonito, con fotocopia color todavía, bien bonito, cualquiera lo podía agarrar, pero después alguien por ahí, cuando no se lo vayan a llevar, estaba anillado, me acuerdo, le pusieron el anillado, le pusieron una cadenita, ¿a dónde hemos llegado en el Perú, no? O sea, tenemos que poner una cadena para que la gente no se lo robe, como que tenemos que poner cercos de fierro, ¿no? A los parques para que la gente no entre a maltratar el parque, imagínense, o sea, qué nivel cultural tenemos que terminamos haciendo eso, qué vergüenza que vivamos en un país, felizmente ahora
Porque es la delincuencia, pero qué vergüenza que tengamos parques cercados, ¿no? Imagínate, con llave, con todo. Imagínate. Y peor en un hospital, ¿no? Porque eso revela muchas cosas. Les digo esto otra vez, y para hacer un comentario acá del dengue en ese según el dual, este, yo me acuerdo que alguna vez en el 12 de mayo también hizo un stage una alumna de una universidad de Rusia, peruana ella, y vino con el novio ruso, hasta ahora me acuerdo, se llama Sasha. Y este muchacho hablaba poco, no hablaba castellano, hablaba inglés y ruso. Hizo una rotación en un pabellón en el cual yo estaba, en el pabellón San Andrés. Y en el pabellón San Andrés, de la parte antigua, el 2 de mayo, la parte antigua que está en la rotonda. El 2 de mayo tiene una parte antigua cuyos pabellones están, apuntan como si fueran pizzas, pedazos de pizza. Cada pedazo de pizza es un pabellón. Y hay una zona, una llamada rotonda, en la parte central, y ahí hay una urna donde están los restos, parte de los restos de Daniel Alcides Carrió. Y hay un pequeño sagrario, una imagen, inclusive una imagen divina. Entonces este Sasha, pues, empieza a pasar con la chica Zulma, ¿sabes? Empieza a pasar y le está explicando cosas, y le llama la atención a Sasha que en el pabellón, en el tópico de enfermería, había un manual y tenía una cadenita. La cadenita, listo, para que la gente no se lleve el manual, pues. Entonces, y él llega a la estación y él en su pensamiento, pues, de europeo, no entendía, no entendía por qué un libro tiene una cadena, cómo tiene una cadena. Y le hablaba, pues bueno, yo no entiendo nada de ruso, le daba hash, hash, y él le decía, hash, y le hablaba, y le enseñaba, ¿por qué tiene una cadena? Yo le decía que dice, no dice, ¿por qué tiene una cadena? Me decía esa chica Zulma. Y yo ya, dile que tiene cadena ese libro, porque si no se lo roban. Y él dijo, ah, roban. Y él, la primera palabra en castellano, creo que aprendió fue esto, se lo roban. Bueno, por lo menos lo primero que aprendió, pero uno dice qué nivel en el cual estamos, ¿no? Y así, a veces uno puede poner inclusive un pequeño manual, algo que nos ayude a un algoritmo en toma de decisiones en emergencia. El primer día estaré en una mica bonito, pegado. El segundo día ya la mica desapareció. El tercer día desaparece un pedacito de cinta scotch, aunque sea decir cinta autoadhesiva, ¿no? Porque scotch es la marca. El cuarto día de las tres cintas, pedacitos de cinta autoadhesiva, solamente hay dos. Al siguiente día ya hay uno. Al siguiente día ya no hay la hoja, ya se la robaron. Y al siguiente día ya ni la cinta, no quedó ni rastro. Y eso es algo muy común en un hospital. La gente tiene el hábito de llevarse cosas, ¿no? Bueno, esta prueba de dengue NS1 dual se llama porque permite una detección temprana y obviamente una mejor decisión, ¿no? Terapéutica y da una mayor protección. Esta es una prueba rápida inmunocromatográfica para detección del antígeno S1, ¿no? Con una peculiaridad, se llama dual porque permite detectar estos serotipos, el uno y el 2 que son los más comunes en América Latina. Aun cuando ya sabemos, recuerden, pregunta examen de pasado mañana, el viernes creo, la más agresiva es la del serotipo 3, ¿verdad? Ya, muy bien, ya lo hemos dicho. Entonces, entonces da una ventaja porque tiene alta sensibilidad y especificidad y un rendimiento altamente confiable, fácil de usar, hay toda una explicación ahí, no voy a dar mayor detalle, pero básicamente tiene esa denominación porque permite de manera rápida, porque son 15 a 20 minutos y ya está el toca resultado, detectar básicamente dos serotipos, ¿no? El serotipo 1, serotipo 2, y obviamente eso pues obviamente permite mayor posibilidad de diagnóstica, una toma de decisiones más rápida y más efectiva. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces ya habíamos visto también ayer la clasificación de la Organización Mundial de la Salud respecto al dengue, básicamente según el componente clínico que presenta cada paciente, ¿no? En este dengue sin signo de alarma, mencionamos básicamente que el manejo respiratorio. El paciente va a tolerar líquidos por vía oral y tiene que tomar abundantes líquidos, ¿verdad? Su diuresis va a estar normal, no es un paciente que no requiere hospitalización. Si presenta fiebre, recuerde, manejo sintomático, paracetamol, ¿verdad? Control clínico diario, ¿no? Hasta 2 días después de la caída de la fiebre, es un manejo elemental. Y lo que sí tenemos que hacer, y eso está escrito inclusive en la norma técnica,
es evitar los AINES. Por algo se indica solamente el paracetamol, pero algún otro AINE y menos la aspirina, el ácido acetilsalicílico, los salicilatos, evitarlos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque el resto de los AINES, y básicamente la aspirina, activan toda una cadena de la ciclooxigenasa y lo que van a generar es mayor ritmo sangrado. Y no solo eso, sino pueden provocar mayor daño en la capa unsteroid, que le pertenece justamente a la primerita capa que está por encima de las células mucosas del estómago y que puede provocar, obviamente, una alteración de la permeabilidad y puede provocar inclusive sangrado hemorrágico, sangrado digestivo. Entonces, si yo no le doy paracetamol y le doy otros AINES o le doy aspirina, aumenta el riesgo de que mi paciente haga sangrado digestivo. Aumenta la posibilidad de que el paciente haga hematoquesia, ¿ya? Y después, hoy se murió pobrecito, es que estaba malito, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién le indicó? Y ahí está, pues, ¿no? Aspirina proscrito, los AINES proscritos, paracetamol nada más. Y además por otra razón sencilla, porque los AINES, por ejemplo, también provocan una alteración en la tasa, una alteración glomerular. Entonces, ¿esto qué va a significar? Puede provocar también mayor injuria renal. Imagínense, si se trata de un paciente con shock hipovolémico, o sea, encima, no solo le falta líquido, sino le puede provocar mayor sangrado, el paciente se complica más. Y también mencionamos que si un paciente hace shock hipovolémico, el cuerpo prioriza los líquidos. Recuerden, el amo cerebro le dice al corazón, ¿sabes qué? No me interesa el resto. Yo quiero mi sangre. Entonces el corazón, ¿qué hace? Comienza a taquicardizar para enviar la sangre hacia donde, hacia el cerebro a través de la arteria carótida, arterias cerebrales y preservar la función cerebral. El resto no le interesa la punta del dedo gordo. Ah, y tampoco le interesa el riñón. Por eso es que el paciente hace fracaso renal. Pero si encima yo le doy AINES, el daño renal va a ser mucho mayor. Y eso está totalmente documentado. Doctor, y usted que trabaja en la parte de auditoría, ¿han llegado a ver estos casos? Claro, por supuesto, sí, listo. Sí, ahí está, confírmese, por si acaso. Sí, por favor. Entonces, ahí mismo, la aspirina, ¿no? Imposible, ¿no? Ahora, por ahí a veces alguien pregunta, siguiente, por favor, ingeniero. Alguien pregunta, doctor, pero esto le da a un paciente ya crónico, un paciente este, la siguiente diapositiva, por favor, ingeniero. Un paciente que tiene arritmia y la indicación de su cardiólogo ha sido que tome su cardioaspirina, una tabletita en las noches antes de dormir. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Balanza. ¿Qué balanza? Riesgo-beneficio. Podemos suspender transitoriamente y después, a lo mejor progresivamente podemos restituir el medicamento, la aspirina, ¿no? El ácido acetilsalicílico. Pero es obvio, porque si es un paciente, repito, un paciente con arritmia, el paciente crónico, ¿no? Va a tener que recibir su aspirina. Y si no recibe, algo está mal, porque como todos sabemos, todo paciente arrítmico tiene mayor riesgo en esa fracción de segundo en el cual la sangre de las aurículas se demora en pasar al ventrículo, porque hay una alteración, una falla ya sea en el nodo sinusal o en el nodo auriculoventricular. No estoy hablando chino, se supone que todos me entienden, ¿ah? Se supone que todos nos entendemos, ¿ok? ¿Qué va a generar? Va a generar que esas fracciones, esos segundos en demasía, que se quede la sangre en el ventrículo, puede formar trombos. De tal manera que cuando se produce la eyección, boom, para la sangre, ya dispara con trombos. Entonces aumenta el riesgo de trombosis. Es por eso que mi paciente tiene que recibir aspirina. No, es inconcebible que un paciente, repito, que tenga arritmia, estando hospitalizado, no reciba su aspirina. ¿Ok? O en todo caso, algún otro agregante plaquetario. Por eso me dice, doctor, y podría ser el clopidogrel. Bueno, eh, quien tenemos que pensar y tenemos que prevenir aquello. Yo recuerdo una experiencia de Revallet, estamos pasando visita y había un jefe
un cardiólogo muy conocido, y estaba pasando visita con el residente en esa época, y había un paciente, pues, paciente ya cardíaco de mucho tiempo, con insuficiencia cardíaca izquierda, tenía su bradiarritmia y todo, ¿no? Y el doctor le dice, ¿con qué estamos? ¿Con qué terapéutica estamos? Y el residente, doctor, estamos, pa, pa, pa. Y el doctor le dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, hijo, le dijo, este, ¿qué- ¿cuántos días tiene tu paciente? Rebagliati, 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 tremendo mi hospital. Y le dijo, 2 días. Ya, a ver, a ver, a ver, hay algo que no entiendas, ¿no? ¿Que no le están dando aspirina? Y el residente le dijo, no, todavía todo fresco. No. Él dijo, a ver, ahí está el problema, pues, le dijo el residente. Perdona, lo que voy a decir es así, casi palabras textuales. Perdone la franqueza, pero yo se lo digo así. Y le dijo así, a ver, tú antes de ser residente has trabajado años, ¿no? En provincia, ¿no? Y creo que has sido hasta director de tu hospital, ¿no? Y le dijo, sí, doctor. ¿Y sabes lo que le dijo el doctor? Yo no digo que esté de acuerdo, solo digo lo que le dijo. Dijo, escúchame bien, esto no es tu pueblo. Estamos en Rebagliati, y solo en tu cerebro escaso, que se nota que no razonas nada, puedes tener un paciente con bradiarritmia, con patología cardiovascular de larga data, y que en mi servicio, en mi servicio, no le estés dando aspirina. ¿Cuándo tiene acuerdo siguiente? Tal día, ya. De mi cariño personal, por si acaso te van a programar una guardia más siquiera a la semana. ¿Ya, hijo? ¿Ya? Entendido, ¿verdad? Ya, ya. Y te ponen, chicos, ese es el ejemplo que ustedes no deben seguir. Acuérdense, el día que sean médicos, si es que lleguen a ser médicos, si no, paciente con arritmia hospitalizado, sí o sí hay que darle su antiarrítmico. Su antiarrítmico, bueno, y también la prevención. Su prevención de émbolos, mínimo su aspirina para empezar. Luego ya veremos la parte más fina, si van otras cosas, antiagregantes plaquetarios y otros. Pero no, o sea, por eso uno tiene que tener las cosas bien claras, bien claras. Entonces es obvio acá que si mi paciente, y ya lo habíamos explicado, en esta fuga capilar, se extravasan los líquidos, convierte a este dengue, obviamente, en una urgencia en primer momento y en una emergencia, según la norma técnica 042. ¿Ok? Ya sabemos, la NS1 nuevamente por octava vez lesiona el endotelio, altera esa permeabilidad y amplifica toda la cascada inflamatoria. Pero recuerden que la cascada inflamatoria es la respuesta del huésped, en este caso nuestra, que elabora las sustancias, lo cual obviamente empeora la condición, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, esta extravasación provoca obviamente la hipovolemia, el choque, la hipotensión y toda la jarana, ¿no? En el dengue, en el grupo B2, esta clasificación fue vista ayer, está en la diapositiva del día de ayer, de dengue con signos de alarma. Los signos de alarma ya exigen hospitalización inmediata. Ya se mencionó, pero aquí vamos a ver un poquito mayor detalle. Dolor abdominal intenso, ¿no? Vómitos persistentes, empiezan a acumularse líquidos, sangrado de mucosas, ya sabemos que básicamente es, por ejemplo, gingivorragia, entre otros. Hay pacientizos que hacen un poquito de eh, sangrado ocular, ¿no? Dolor retrocular más intenso inclusive, trastorno de conciencia, nos vamos a hablar de escala de Comer-Glasgow, obviamente, paciente casi hipotensión postural, hepatomegalia, ya sabemos también, ya explicamos esto el día de ayer también, ¿no? Mayor a 2 centímetros de crecimiento por debajo del reborde costal derecho, correcto, ¿no? El hematocrito concentrado, ya sabemos por qué, lógico, si se pierde líquidos, se va a concentrar los elementos formes de la sangre, y esto genera obviamente que esté con hematocrito elevado, pero a su vez también que hay plaquetopenia o trombocitopenia. Trombocitopenia inclusive de 100.000, 80.000. Alguna vez vi, me parece que fue en Clínica Estela Mar, el paciente así, mal, 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 mal. Y ya recordé, fue una monjita. De la Clínica Estela Maris está regentada por una orden de hermanas, y una de las hermanas de la congregación hizo dengue, creo que venía del norte, no recuerdo bien, y estoy en UCI como 3 semanas. Mal, 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 una de la directiva todavía. Y en el momento revisando la historia clínica, recuerdo, la hermana llegó a ser
como 50.000 de plaquetas y algo. Ustedes saben que pacientes con trombocitopenia o plaquetopenia severa, idealmente es un paciente. Claro, usted me dice, doctor, usted habla en el país de la fantasía, estamos en el Perú o estamos en provincia, miren usted. Pero idealmente el paciente debería estar en un ambiente de internamiento, de aislamiento, y debería ser. Y todo personal que ingresa a esa área del paciente porque está con ese cuadro, wow, rápidamente se puede comprometer. Y peor. Entonces, ese ambiente, primero que todo, tiene que estar con mascarilla, visita restringida, lo mínimo posible, y hay que poner la visita, y no como en muchos hospitales, ponen visita restringida, y ponen ahí paciente con plaquetopenia, un aviso grandito, a veces con lapicero, no hay más con plumón, y ahí está, pero lo ideal es que si es que las condiciones lo permiten, tratar de tenerlo en aislamiento, un paciente bien comprometido, ¿no? Si es que ya no estuviera en una unidad de cuidados intensivos, obviamente ya con otro manejo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces aquí la fluidoterapia intravenosa es fundamental, ¿no? Y aquí vamos ya al paciente que ya llega a la unidad de cuidados intensivos, paciente con dengue grave, y es una emergencia vital, no es una urgencia, es una emergencia, peligro de vida o muerte. Por eso hablábamos de aquí de un dinamismo en la condición del paciente, ¿no? Y hay una falla multiorgánica, es decir, hay una falla sistémica. El compromiso renal va a ser mayor, inclusive hay una falla cardíaca, porque como bien ya se comentó el día de ayer, inicialmente estas fibras miocárdicas estimuladas como intento de compensar, que hace, se altera el sistema autónomo del corazón, de tal manera que el flujo, la descarga eléctrica del nodo sinusal al nodo auriculoventricular y luego a través de los haces internodales y luego hacia el haz de His y a las fibras subendocárdicas se altera todo. Entonces, el paciente, en vez de hacer un determinado ritmo sinusal, puede inclusive hacer una arritmia tranquilamente. Eso sí no lo dije ayer. Puede hacer inclusive una arritmia. Entonces, inclusive la fuerza de eyección, es decir, de expulsión de la sangre, la fuerza de eyección ventricular se ve comprometida. Y vamos a tener una evolución en la cual este paciente termina con agotamiento. Y el paciente que comienza a presentar ya luego una insuficiencia cardíaca. Si comienza a presentar insuficiencia cardíaca, primero izquierda y luego la derecha, ya se comprometió todo. Peor, peor, porque además de estar chocado, el paciente comienza a almacenar líquidos por extravasación en otras zonas. Por ejemplo, a nivel del alveolo capilar, también hay una alteración en el dinamismo de básicamente, en la alteración de los neumocitos tipo 2. Entonces se altera la función de los gases, se altera la función de los neumocitos tipo 1 y se altera toda esa barrera. La consecuencia que va a ser que el paciente comienza a retener líquidos, hace inclusive edema agudo pulmonar y a ver, saquemos pues ese edema agudo pulmonar. O sea, aparte de presentar derrame pleural, hace edema agudo pulmonar, EAP. Entonces, diuréticos a pastos, ¿no? Porque en tanto no lo saquemos de esa, y parece contradictorio, ¿no? Le falta líquido, pero por otro lado le estamos dando un diurético, ¿no? Porque el objetivo, recuerden que entre otros, son varios objetivos que tenemos con planteamiento terapéutico, pero debe ser que de alguna manera u otra también se restituya la función renal, ¿no? Entonces, este paciente sí o sí, como todos debemos suponer, estando en UCI, debe monitorearse también la diuresis. Eh, Tiene que estar, obviamente, con su bolsa colectora conectada a, obviamente, su sonda urinaria, perdón, conectada a una bolsa urinaria que nos permita a nosotros cuantificar cómo está la diuresis y registrarlo, obviamente. Y se registra, hay que poner siempre la hora, fecha y hora, ¿ya? Y el sellito, no se olvide, por favor, al personal, a los licenciados y a los médicos, pongan su sellito, por favor, su sellito, ¿ya?
que esté nítido, por favor, ¿ya? El paciente hace un choque por extravasación severa, el paciente hace la condición de hipovolemia, hace hipotensión severa, el paciente está comprometido severamente. Por eso es que un intento de cuantificar para tener una mejor toma de decisiones es utilizar la prueba correcta dependiendo del día de enfermedad, ¿no? Y se repite. Los primeros 5 días hay una mayor carga viral, no medimos al virus, producimos al antígeno, al NS1, producido, ¿ok? Y obviamente un negativo temprano, ya lo dijimos, no descarta el dengue. Posteriormente, después del día quinto, los anticuerpos sí paran y pueden permanecer muchos días. Y eso nos puede indicar la progresión de la enfermedad. Vez número 10, creo. Disminuye la fiebre y el paciente se agrava. Siguiente, por favor. Entonces, por eso es muy importante tener esa secuencia lógica para poder tomar decisiones. En cambio, la infección secundaria, la cosa se pone peor, ¿no? Se amplifica la severidad. ¿Por qué? Porque inclusive el propio IgM es detectable ya desde el quinto día, ¿ok? Las IgG ascienden, recuerden, ¿ah? Recuerden. Sinceramente, esa pregunta todavía no sé si ponerla, si cambiarla, porque yo ya tengo el examen del día de viernes, ya lo tengo hecho, pero tal vez cambio algunas preguntas, alguna pregunta la sustituya por esta parte. Recuerden, por favor, lo que están grabando esta actividad académica, este, recuerden, si se trata de infección secundaria, la IgG desde los primeros días ya está disparado, se empieza a disparar. Si es infección secundaria. Si es infección primaria, no, aparece después todavía. Pero aquí estamos hablando de la infección secundaria, ¿ok? Y en la infección secundaria, el IgG, la inmunoglobulina G, desde los primeros días ya se dispara un montón, ¿ok? Por eso es que en un incremento la respuesta inicialmente puede ser más lenta, pero obviamente la condición de compromiso para el paciente es mucho mayor. Siguiente, por favor. Hay que recordar aquí, siguiente, por favor, que entonces el laboratorio confirma, perfecto, el laboratorio nos permite una ayuda diagnóstica, correcto, pero la clínica que presenta el paciente es la que define qué hacemos con él. Lo importante, siguiente por favor, es que no debemos retrasar la hidratación. Hidratación temprana salva vidas, ¿no? Entonces aquí el triaje, este triaje clínico, ¿sí? Que nos permite, déjenme en la parte de atrás, por favor, ¿sí? Que nos permite a nosotros discernir qué hacer y qué no hacer, ¿sí? Y ese triaje ya sabemos que está en función de los grupos, ¿no? A, B1, B2 y C, ¿sí? Pero aquí hay un punto de quiebre. Recuerden que el punto de inflexión, ¿quién es? Pregunta examen, por favor. Alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa. De todos los grupos, ¿cuál es el grupo de inflexión? Define, o se complica o no se complica. Hospitalario, ambulatorio. ¿Qué grupo? El B1. El B1, el grupo B1 de pacientes B1 es el que define. Por eso es que acá yo pondría que, si bien es cierto, aparece hospitalización preventiva, puedo también no hospitalizarlo, pero tengo que estar más atento a que si el paciente presenta signos de alarma. El grupo A, dengue sin signos de alarma, ese definitivamente es ambulatorio. ¿Tiene que hidratarse? Sí, tiene que hidratarse. Su paracetamol, manejo sintomático, reposo, evaluación clínica diaria y ya está. El grupo B1 es el que es el punto de quiebra acá. Entonces, si bien es cierto, hay recomendación para hospitalización preventiva, esto no siempre se va a poder efectivizar. Quizás podría ser hasta opcional, ¿ya? Claro, en el sector público, probablemente por disponibilidad de cama, lo van a mandar a su casa, probablemente. En el sector privado, si tiene seguro, es otra cosa. Van a hospitalizar un poco más a los del grupo A de algunas clínicas, ¿no? Y aquí se monitorea obviamente al paciente. Puede no tener signos de alarma, pero va a tener fiebre, pero puede tener comorbilidad. Por ejemplo, gestante, hay gestantes diferentes, ¿ah? Las pacientes, las gestantes, las pacientes con insuficiencia renal crónica, eh,
los pacientes, por ejemplo, oncológicos, los pacientes pediátricos, sobre todo menores de 5 años, los pacientes VIH, em, y otras más, otras más que podría ser pacientes con artritis reumatoide, pacientes con tiroiditis de Hashimoto comprometidos, ¿no? O con su enfermedad de Grave-Basedow y otros. Sí, condiciones que estén agravadas, ¿no? Un paciente, por ejemplo, que tenga alguna vasculopatía con síndrome de Sjögren, ¿no? Y otros. O sea, esos pacientes sí, hay que preventivamente hospitalizarlos, ¿no? Son pacientes, no vemos, son pacientes que básicamente sí se pueden comprometer, ¿no? Están en el B1, pero a esos idealmente hay que hospitalizarlos, pues, ¿no? En el grupo B2, estamos haciendo un repasito nomás, recuerden, el dengue con signos de alarma, hospitalización obligatoria, ahí sí dice hospitalización obligatoria, ¿ok? Si hubieran unidades de dengue, perfecto, ¿sí? Fluidoterapia intravenosa, etcétera, etcétera, monitoreo. Y el grupo C es el dengue grave, ¿no? De tal manera que el manejo, obviamente, ya es de shock hipovolémico. Ya hablamos de palabras mayores, ¿verdad? En donde inicialmente puede haber hipervolemia justamente por exceso de la terapia intravenosa, porque fue primero un paciente del grupo B2, ¿no? O una extensión. Recuerden que el del B2 puede con mucha facilidad ir al grupo C, ¿no? Siguiente, por favor. Por eso es que esto tiene el correlato siguiente, por favor, que es el tema del día de hoy. Tiene correlato justamente con lo que se va a complementar en relación siguiente, por favor, al manejo ambulatorio y hospitalario que ya sigo viendo, ¿no? Entonces ahí tenemos nuevamente una fase del dengue, una fase febril, una fase crítica, una fase de recuperación. ¿Correcto? En esta fase uno, como sabemos, 3 a 5 días en promedio, viremia alta, el NC1 elevado. Miren, repetitivamente lo digo tantas veces. Si lo repito tantas veces debe ser por algo, no solamente porque quiero que se quede, sino porque también pretendemos un poco que lo tengan de fácil recordación, ¿ya? Hay una deshidratación aguda, paciente en casita probablemente, ¿no? Pero recuerden que cuando el paciente ya comienza a encender la fiebre, viene en la fase crítica, ¿no? Fase 2, 3, 6 días, ahí se habla de promedio, puede ser 7 días inclusive, cae la fiebre y empieza la etapa de, ayer les dije, eso sí, casi cantado, pregunta 18 un poco, les digo un poco más, ya 18, 19, de efervescencia, ¿no? El paciente que ya se pone en condición crítica, ¿no? Hay un peligro máximo, aquí se produce ya la extravasación, ya lo hemos explicado varias veces, porque mayor riesgo de choque y el paciente en la fase 3 de recuperación, en el entendimiento de que esto se regulariza, en el entendimiento que no tenemos un huésped muy susceptible, en el entendimiento que tenemos un paciente que, que está comprometido por un serotipo 1 o 2, pero no el 3 porque el 3 sí es recontraagresivo. Entonces hay una serie de factores. Correcto, que no es, no es un paciente con insuficiencia renal crónica, no es un paciente VIH en estadio de SIDA, no es un paciente oncológico, no es un paciente con vasculopatía, no es un paciente pediátrico. O sea, si no hubieran esos factores, entonces la posibilidad de que vaya a fase de recuperación puede ser mucho mayor. O no se trata, por último, de un paciente desnutrido, ¿no? Hay mucha desnutrición todavía. O un paciente con anemia severa, todavía podemos pensar otras cosas, ¿no? Que tal vez tan rápidamente no vaya el paciente justamente a la fase de recuperación. Siguiente, por favor, ¿ya? Recordar, obviamente, entonces aquí que definición de caso sospechoso, nuevamente, nuestro criterio base es fiebre, 7 días más o menos, más antecedente epidemiológico, ¿no? Más o menos 2 semanas antes, ¿ya? Y más la clínica de dos de las siguientes manifestaciones, ya también se ha mencionado, sí, náuseas, vómitos, el exantema lo dejo un costadito. Sí se puede presentar, yo no digo que no, pero la cefalea, el dolor retroocular es muy común. Pueden aparecer pequeñas petequias, ¿ok? La mialgia, eso sí, casi de cajón que va con la fiebre. Y la náusea y vómitos también, obviamente. Y la leucopenia, ¿no? Un hemograma inicial. Si no tenemos laboratorio, igual todo lo anterior sirve. Y este triaje nos permite a nosotros discernir, pues, ¿no? Si es un paciente del grupo de la codificación roja, ¿no? De la codificación verde, perdón, ambulatorio,
La amarilla, recuerden, punto de inflexión. La naranja, ya es hospitalización. Y la roja, paciente UCI. Siguiente, por favor. ¿Sí? Y en esta matriz de triaje clínico, los cuatro grupos de manejo, ¿no? El grupo A, el verde, lo que ya dijimos, el perfil de pacientes no tiene signos de alarma, tolera la vía oral, su diuresis está normal. Entonces alguien me dice, doctor, ¿podemos combinar? Claro, por supuesto. Ya. No tiene signo de alarma, tolera la vía oral, pero su diuresis comienza a afectarse. ¿Qué hacemos? Si tiene alguna comorbilidad, ¿no? Paciente puede tener tal vez otro manejo, ¿ya? Pueda que inclusive se le considere hospitalizarse, ¿no? No vaya a ser que, porque ustedes saben que en medicina hay un montón de condiciones atípicas, lo que uno lee en los libros es lo más común, pero no significa que haya algunas evidencias de cuadros que son totalmente atípicos, ¿no? Las enfermedades no afectan a todos por igual. No existen enfermedades, sino existen enfermos, como todos lo sabemos, ¿no? Bueno, el primer caso, el grupo A, como se ha mencionado, es un manejo ambulatorio, un manejo de primer nivel, y la hidratación básicamente de vía oral, ¿no? El grupo B1 amarillo, ya lo mencionamos, grupo de inflexión, recuerde, de inflexión, este, observación hospitalaria, hospitalización opcional, es condicional realmente, ¿no? Así presenta mayor número de comorbilidades, ¿no? Manejo también es por vía oral. Ya, obviamente, si lo hospitalizamos para observación, ya tendría que ser obviamente endovenoso, ¿no? El grupo B2 es el grupo naranja. Naranja, hay signos de alarma presente, ya diferente la cosa cambia, aquí la hospitalización ya es obligatoria e idealmente inmediata y el manejo de la fluidoterapia es obviamente endovenosa, ¿no? Y el grupo C rojo ya el paciente que pasó a UCI, ¿ya? Dengue grave, como sabemos, choque hemorrágico, si está en UCI debe ser por alguna razón, obviamente. Hay un fracaso usualmente multiorgánico. Se requiere el concurso muchas veces de otros profesionales de la salud, determinadas interconsultas, ¿no? Si hay la posibilidad y tenemos el especialista, hay varias interconsultas por hacer, ¿ah? Alguna vez puse también un examen de una actividad muy similar a esta, también de dengue, y le dejé una pregunta abierta y no. Paciente estando en UCI de acuerdo a las condiciones tal, 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 ¿qué interconsultas usted solicitaría? Interesante, y explique por qué. Y hay gente que responde muy bien, da mucho gusto. Entonces acá, obviamente, hay que interconsultar, ¿no? ¿El hematólogo será importante? Obviamente que sí, ¿no? ¿El infectólogo? Sí, también, claro. ¿Y hay más especialidades? Claro, por supuesto. Hay- Yo les he dicho dos, pero hay más por si acaso, ¿ya? Eso es para lectura de ustedes, ¿ya? Y obviamente es un paciente de manejo crítico, definitivamente. Siguiente, por favor. Entonces, el dengue, como se ha explicado, cambia de fase y cambia de riesgo, como se ha dicho. Disculpe un ratito, ¿qué pasó? Bueno, cambia de fase, cambia de riesgo. La clasificación, por eso se debe actualizar con cada evaluación. Por eso dijimos que esto es algo dinámico, no es estático, ¿no? La fase febril, fiebre, dolor, otra vez, fase crítica, coincide con la defervescencia, es decir, con la liberación de citoquinas y otros, con la alteración de la permeabilidad endotelial y aparece la fuga plasmática. En la recuperación se reabsorben los líquidos, pero hay que vigilar la sobrecarga que ha habido justamente a consecuencia del tratamiento de la etapa anterior, clasificar siempre, ¿no? Sin alarma, con alarma débil y grave, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, ¿sí? Obviamente, presentándose los signos de alarma, uno debe procurar o actuar sin demora, ¿no? Anticiparse, ¿no? Justificar, pues, los ingresos y las referencias urgentes, ¿no? Tenemos problemas, por supuesto. Estoy seguro que ustedes deben tener mil problemas, ¿no? Para hacer sobre todo las referencias. Entiendo que aquí hay profesionales de salud de varios niveles. Deben haber algunos, supongo yo, que trabajan en hospital y más bien reciben a las referencias, ¿no? Y estoy seguro que han visto todo tipo de referencias, ¿no? Algunas justificadas, unas sin justificar. Y todos sabemos quienes hemos estado tanto el primer nivel de atención como luego ya en otros niveles,
que la mirada a veces puede ser diferente, depende en qué lado uno está, ¿no? Evalúa o acepta la referencia o del lado de quien pide o tramita la referencia, ¿no? Y llamar al hospital, ¿no? Donde vamos a referir y nadie nos contesta, enviar comunicación por correo, inclusive de clínicas enviar a algunos hospitales, no nos contestan. Llamar, yo me acuerdo que llamar y nos contestan después de 2 horas, o alguien que te dice, nos ha pasado, este, que nos dicen, doctor, no tenemos cama, no tenemos cama, no tenemos cama, no tienen cama. Y la verdad que los pacientes a veces no entienden mucho eso, ¿no? Y culpan y agreden al médico, a todo el mundo, ¿no? Y muchas veces la disponibilidad de camas no depende de nosotros, ¿no? La infraestructura, la capacidad hospitalaria no depende de nosotros. Eso no depende de nosotros. Si hay, perfecto. Ahora, si hay camas y yo luego no acepto por no trabajar, es otro tema. Entonces, yo acuerdo mucho en la época que estuve trabajando en la clínica Centenario Peruano-Japonesa, nosotros en auditoría nos encargamos de hacer las referencias. Paciente que está, por ejemplo, hospitalizado, pasó a UCI, a uno nos ha pasado también dengue. Y era una cuentaza, pues la verdad, ¿no? Estamos por encima de los 30.000. Y la familia, ahí en Clínica Centenario Peruano Japonesa, luego del horario convencional o habitual del director médico, quien asume, entre comillas, a la clínica, quien asume la clínica es el equipo de auditoría médica, es quien asume, ¿ya? Entonces nos encarga y nosotros cumplimos la función del director, el equipo, ¿ya? Y ahí hay auditoría las 24 horas, porque hay un auditor que hace turno de 7 de la noche a 7 de la mañana. Entonces él reemplaza, entre comillas, al, al director médico, ¿no? Pero en funciones nosotros tenemos que resolver cosas. Y también resolvíamos porque temas que tienen que ver con trato directo de los familiares o de los pacientes. Entonces nos tocaba en la puerta de auditoría, uno abría a quien le tocaba, porque éramos varios auditores, me tocaba a mí, Ángel te toca, ya yo voy, ¿no? Abro la puerta, doy la mano y dice, doctor, esta auditoría médica, doctor, queremos que nuestro paciente, y le empiezan a explicar, ya tiene, pero doctor, ya no tenemos plata. Doctor, ¿y cómo es para que le haga la referencia? Entonces hay que explicarle bonito, ¿no? Mire, lo que tiene que hacer en este caso es, tiene que conversar con el médico de piso. El médico de piso llena un formulario que está en el sistema, llena los datos y solicita la referencia del paciente con el sustento respectivo. ¿Ya? Ese formato lo visualizamos en el sistema, nos sale una alerta y al toque. Y de ahí ya nos encargamos nosotros. O sea, auditoría se encarga. Entonces, una vez que yo veo, lo veo en el sistema y como me toca a mí hacer la referencia, porque en mi turno me corresponde hacer referencia, aparte de hacer auditoría de mis expedientes y otros, entonces, obviamente yo veo el formato, y en el formato dice, se me ocurre Hospital Rebagliati, porque el paciente es asegurado de eso. Entonces uno usualmente, yo antes, primero de ingenuo, trataba de comunicarme con Revalete, pero ya aprendí luego de que tenía que salir, le decía a la familia, esperen un momentito, por favor. Doctor, ¿ya llegó al sistema? Sí. Ahorita un momento, por favor. Salía nuevamente, conversaba con la familia y decía, una consultita en el formato que nos para puesto, la referencia es para el Hospital Revalete. Una consulta, estoy mirando la dirección, pero en la dirección dice La Victoria y aparece Girón Aptao. Y por lógica, si es Girón Aptao, le debería corresponder al Almenara. De hecho, una de las calles que, que delimita el Hospital Almenara es la calle Aptao. Por lo tanto, si es el Hospital Aptao, si es la calle Aptao, el paciente es de Almenara, no es de Rebagliati, no es de Rebagliati, por si acaso. Yo le hacía una pregunta, pero según la ubicación, su familiar, sí, doctor, mi papito, ya. A ver, su papá le corresponde a Almenara, no a Rebagliati. Y el médico les ha preguntado a ustedes y ustedes han puesto Rebagliati. No, doctor, él es de Almenara, él vive ahí y el DNI aparece la dirección de ese lugar. Él le corresponde a Almenara, no a Rebagliati. Por si acaso le voy diciendo porque yo voy a hacer una gestión y si
Después en realidad me dicen que no corresponde porque no corresponde, va a demorar más la referencia. Ya no depende de mí. Sí, doctor, lo que pasa es que al Almenara a él no le gusta cómo atiende, pero a él le corresponde al Almenara, pero doctor, para que, doctor, apóyenos, pues, por favor, para que lo meta con revalidate. Yo seré qué cosa. La gente es así, es brava, te dice así, te dice. Y bueno, y tener que hacer el trámite al final, pues yo me comunico con Revalida Terminal. Ahí nosotros tenemos con WhatsApp. Lo digo porque imagino, tal vez ustedes hacen ese flujo también, igual que yo lo he hecho. Entramos al WhatsApp y nosotros tenemos un WhatsApp, tenemos con teléfonos, los teléfonos de los jefes de guardia, de los jefes de guardia del, del hospital de Revalida Terminal. Y también hay un WhatsApp es de la referencia de cada uno de ellos. Entonces les escribimos, les enviamos correo con el formato que hizo el médico de piso y nosotros no nos conformamos con eso. O sea, mira la evidencia que juntamos. Le enviamos correo con toda la formalidad, con copia por lo menos a 15 personas, ¿ya? Incluyendo el jefe de guardia. Les envío el mismo print, les envío por WhatsApp al WhatsApp grupal de Revaliati del equipo de referencia. Y aparte le envío por WhatsApp al teléfono del doctor que está, o del teléfono del WhatsApp del equipo de guardia primordial. Todo eso. Y aún así a veces no te contesta nadie. Entonces en ese caso nosotros qué hacemos, esperamos 10, 15 minutos ahí somos tóxicos, ¿ah? Por si acaso, igualito llamamos. ¿Ya? Y creo que accidentalmente apagué la cámara, estoy hablando acá sin cámara. Disculpe, no me había dado cuenta que estaba apagada la cámara. Entonces ahí nosotros llamamos. Y, y nos dicen de todo, ¿no? Doctor, lo que pasa es que ahorita no tenemos cama, hay algunos que son muy reales, otros no. Otros dicen, doctor, su paciente está en UCI, la verdad que ahorita está ocupada, pero hay una viejita, pues, hay una abuelita que está mal. De esta noche no pasa. Estamos hablando de 7 de la noche. Llámame pues a las 11. A ver, mi turno en clínica es hasta las 8. O sea, yo lo voy a llamar a las 11. Ya, doctor, no se preocupe. Entonces ahí nosotros nos retiramos y al médico editor de turno que entra le damos la posta y él se encarga de llamar. Entonces, pero hacemos la gestión, ¿ok? A veces el familiar, uno sale, doctor, ¿y qué fue, doctora Ángel? ¿Cómo está? Che, doctor, le dije, y ahí estaba agresivo, toma foto al foto. Yo, presta su foto, che, estoy tomando foto. Ahí está, le digo, y Ángel Ocaña Flora. Entonces, doctor, y la gestión, doctor, ¿y ya se lo van a, ya viene la ambulancia? Y, ¿qué ambulancia? Recién estamos tramitando. Y le hay que explicar al doctor, pero yo no podemos porque acá la cuenta. Y lo otro que tienen que saber ustedes es que para que pueda salir de alta, tienen que cancelar o tienen que comunicarse con el área de facturación para firmar un cheque, un pagaré, qué sé yo, ¿no? Esa parte administrativa yo no tengo que ver ahí porque se supone que todo tiene que estar saneado. Entonces la familia dice, bueno, hicieron el trámite y hay gente que dice, no, doctor, pero yo he hablado a Rebacleati, que mi amigo, mi ex, trabaja ahí y hablé con él, dice que lo lleven. Yo le digo, ¿me puede dar el número del doctor y el nombre para yo llamarlo, por favor? No, es que es personal, pero yo como sé. La gente es brava para inventar un montón de cosas, ¿ah? O lo otro que te dicen es, doctor, ya, dicen que hay camas. Señora, le digo, yo acabo de hablar con el jefe de guardia. Para mí la voz oficial, doctor, para mí mi prima que trabaja ahí me ha dicho que hay camas. Será verdad, no sé, pero imagínese. Y lo otro es de explicarle pues que tiene que tramitarse el servicio de ambulancia. Entonces generalmente la familia lo tramita. Si estamos en clínica, estoy hablando tipo clínica nada más. De clínica, el familiar, es bueno que sepan esto, quizás porque muchos de ustedes solamente han visto la parte de hospital, del centro de salud hospital o de un hospital a otro, ¿no? La parte estatal, la parte de salud, la parte MINSA, ¿no? Pero en la parte privada es bueno saber estas cositas que a veces uno no lo mapea bien porque no piensa que nunca va a estar en esta situación, ¿no? Entonces ahí un familiar tiene que tramitar su ambulancia. Entonces ustedes, y ambulancia, doctor, bueno, hay estos números, si no, usted consulte la ambulancia de su preferencia para que a la hora que el paciente ya le dieron el go, la referencia la aceptan, tramiten su ambulancia y lo recojan al familiar, ¿no? Y después una vez que está así, nos dice que ya tiene su ambulancia, no, se comunican con nosotros, nosotros comunicamos al equipo de seguridad de la clínica para que le den el acceso al ingreso a la clínica, ¿no? Pero para esto el paciente ya tiene que estar todo saneado, no tiene que deber aquí, aquí, acá, acá, o en todo caso
en la manera como se ha comprometido al pago y es un tema que lo arregla, ¿no? Ahora, obviamente, si es un paciente muy crítico, tal vez no va a poder ser trasladado, ¿no? Y a veces la familia no entiende, por más que se le explica, no, que acá seguro por sacar plata. Paciente crítico, ¿sabes? Con ventilación mecánica y todo, imagínate. Pero me lo tienen que llevar, ¿cómo es posible? Acá son delincuentes, uy, me han dicho todo a mí, ¿ya? Entonces es complicado, a veces uno piensa que en la parte privada es, personas que piensan que es sumamente sencillo, no es tan sencillo a veces como uno piensa. Y a veces las referencias, por cierto, demoran, ¿ah? Pueden demorar en algunos casos. Nosotros una vez hemos, a ver, un momentito acá, un momentito voy a poner acá. A veces nosotros una referencia que nos demoró, porque se demoraron en responder, nos decían ya, sí, que no, que por qué, que esto, y se demoramos como 5 días, y el paciente falleció al cuarto día. Uy, encima nos hicieron, a ver, y nos hicieron problema que usted nos denuncia, yo tengo que tener denuncia en su salud y justificar y explicar todo, ¿no? A raíz de la evidencia, no depende de nosotros. Pero si nosotros no demostramos que hemos hecho gestión, nos pueden hacer una denuncia, como alguna vez nos han hecho, ¿ya? Pero nosotros que demostramos que hicimos la gestión, que ahí están los correos, ahí está el WhatsApp, ahí están las llamadas telefónicas, todos los print de pantalla que no nos contestaron. Y acá está la respuesta que nos dijeron que todavía tenemos que esperar. Y aquí está. Y al día siguiente se vuelve a insistir. Y los 3 turnos de auditoría llaman y hacen la gestión en cada turno. Y eso lo monitorea la jefatura de auditoría médica. En clínica centenaria, pero como se trabaja así por si acaso. Se hace un seguimiento 24 horas. Ahora, en hospitales es diferente, ¿no? Porque te dicen, no hay, no hay, pues. Pues como una vez me dijeron a mí, ¿no? De un hospital a otro. Nosotros tenemos un neonato eh, prematuro que ni siquiera tenía maduración pulmonar y bueno, ya hay que ponerle fuera su corticoide, ¿no? Para que se defienda. Y por esas cosas el destino, cosa del Orinoco, ese paciente, la madre debió haber sido referida, pero al final se trató de, entre comillas, de aguantar el parto hasta que se la lleven, pues, y la familia dijo, no, usted está acá, ustedes son responsables, no los denunciamos. Usted, ¿y acaso es mi trabajo? Uy, viene el otro que mi papá es comandante de la policía, que ay, no. La gente te amenaza, pues buena, para eso, ¿no? Si usted acá, usted tiene que hacer la referencia, y ahí tiene razón, nosotros tenemos que hacer la referencia, porque ya está con nosotros. Entonces, y esta gestante que fue monitoreada, hubo algún error por ahí, la verdad, ¿no? Lo cierto es que el bebito nació y nació en nuestro hospital donde todo estaba malogrado. Así es el estado. Todo hospital de Lima, hospital grande, por si acaso, ¿ya? Malogrado. Y nosotros lo que procuramos hacerlo es referirlo al María Auxiliadora, porque ahí sí tenían ventilador. Nosotros no teníamos. Pero nació el levito, ¿ya qué vamos a hacer? Tenemos que resistir hasta que se lo lleven. Lo pasamos a UCI y yo estaba ese día de guardia, me acuerdo. Y, y si no hay caballero, hay que bolsear nomás. ¿Ya? ¿Alguna vez les habrá pasado a ustedes? De las 2 de la mañana y hasta las 4 de la mañana yo bolseando. Te cansas con una mano, con la otra mano, de espalda, de frente, de cabeza, bolseando. Yo dejaba de bolsear y la saturación, comenzaba otra vez bolseando, bolseando, bolseando. Esa es la de profundidad de salud, pues a usted estoy seguro que les ha pasado, tendrán mil experiencias, ¿no? Y al final se lo llevaron como a las 7:30 de la mañana, ¿no? Y al final falleció 2 de la tarde, pucha, falleció. Hicimos lo que pudimos. Pero la referencia demoró, felizmente fue rápida, pero aún así el paciente falleció. Entonces la referencia, por si acaso, a veces, algunos, yo converso con médicos que trabajan en la parte estatal, también tengo muchos amigos, y a veces algún amigo dice, oye, amigo, Ángel, me dice, pero en la parte privada debe ser diferente, ¿no? No, a veces no es tan diferente, por si acaso, ¿sabes? Se dan también esas complicaciones. El grupo A, estamos avanzando un poco más aquí. Entonces recuerden, manejo ambulatorio, y ahí está, ¿no? Reposo absoluto, uso de mosquiteros, monitoreo diario, ya dijimos algo adicional, ¿no? Como el uso de mosquiteros, ¿no? Recuerden, el mosquito hembra, ¿ok? De la Aedes aegypti, hidratación correcta, ¿no? Ahí aparece ya la sopita, ¿no? Salada idealmente, ¿no es cierto? Es ideal, ¿no? Ya.
Eh, Control de síntomas, claro, su paracetamol, ¿no? En adulto aparecen dosis que no las dejamos ahí, niños medios físicos, ¿no? Inicialmente, ¿no? No, no solamente agua sola, ¿no? No, porque lo que va a producir, obviamente, es qué cosa puede producir un edema, ¿no? Simplemente por una diferencia de concentración de solutos. Los solutos van de un sitio a otro para compensar. Entonces, yo si le doy agua, voy a empeorar solamente. Realmente debe ser electrolitos, ¿no? Unas sales de rehidratación oral, ¿no? Y como ya se explicó, inclusive la razón de los AINES, ibuprofeno y otros naproxeno, totalmente proscritos. Siguiente, por favor. Y recuerden que los AINES pueden provocar inclusive injuria renal, como se ha explicado, ¿no? En grupo B1, vulnerabilidad y criterios de observación, el concepto es, como ya sabemos, del grupo B1, punto de inflexión, no se olviden, por favor, ¿sí? Pacientes sin signos de alarma, pero con riesgo de complicaciones, ¿no? Entonces, preventivamente puede ser como observación, internamiento hospitalario o internación, ¿no? Por ahí me han corregido. Internación. Bueno. Vulnerabilidad fisiológica, claro, ¿quiénes? Pacientes gestantes, pacientes con daño renal, pacientes con hepatopatía, pacientes, por ejemplo, con degeneración grasa del hígado, ¿no? Denominación antigua, ¿no? Porque ya sabemos que ha cambiado su denominación. También a pacientes con vasculopatías, que hemos comentado, paciente hipertenso, paciente diabético, paciente asmático, ¿no? Pacientes con obesidad mórbida. En el Perú, hoy día justamente tuvimos un almuerzo organizado por un laboratorio donde mostraban las cifras de obesidad en el Perú y sobre todo en Lima, qué bárbaro. Obesidad infantil hay un montón, ¿eh? Un montón. Mucho más que hace 10 años. Mucho más que hace 10 años, ¿no? Bueno, la vulnerabilidad, que no la había mencionado, pero aprovecho esta diapo para hacer algún comentario, ¿no? Por ejemplo, pacientes con extrema pobreza o que tienen, o bien en zonas muy alejadas, y que tiene dificultad de transportarse. Imagínense, digamos, no, señora, todavía no, regrésese, ¿no? Y quizás para llegar al centro de atención, llámese hospital, independientemente del nivel de su localidad hasta el hospital, son 2 días de viaje. De hecho, si lo mandamos de retorno, si se agrava o no llega o no llega a su localidad, o simplemente cuando llega a su localidad para retornar ya no lo va a hacer, ¿no? Entonces, ese es un concepto bien interesante que recuerdo en la época de la maestría, fue parte fue un tema que se abordó en el curso de políticas de salud. Un curso muy, muy hermosísimo curso. Siguiente, por favor. Tema de la vulnerabilidad social. Ajá. Entonces, la hidratación oral, recuerden la primera lección. Preferirla cuando el paciente esté estable, cuando tolera la vía oral, obviamente. Usar sales de rehidratación oral, ofrecer volúmenes pequeños, frecuentes si hay náuseas. Recuerden, ahí está el fraccionamiento, ¿no? Es decir, es lo que se llama la reposición volumen a volumen. Ya no es que yo preparo la sal de rehidratación y plum, 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 porque voy a vomitar. De la gente dice, no, yo no quiero tomar eso porque eso me da más vómito. La pregunta que a veces no nos detenemos en esos detalles y parece mentira. No detenernos en esos detalles hace que el paciente se ponga peor, ¿ya? Sí, tal vez, ojalá, yo sé que tenemos muchos pacientes que atender, ¿no? Y ojalá con un poquito más de esfuerzo, nos tenemos un poquito por ahí de tiempo para poder explicar pues, esos detalles que parecen, se terminan impactando a veces en el curso de la enfermedad, ¿no? Algo tan elemental como explicarle que una vez preparado lo tomé, si vomita más o menos el volumen que ha vomitado aproximadamente, ahí repone. Está con cuadro diarreico, más o menos, se repone, ¿no? Pero no es que yo prepare, lo tomo todo, ¿no? O hay gente que dice, no, son tonterías. Voy a tomar mejor Gatorade. ¿Será igual? No, ¿verdad? No. Pero ayuda, pero es igual, eso no es una concentración. Esa concentración tiene mucho, igual no recuerdo, tiene mucho sodio. Y no, en niños menores de 5 años no es recomendable, inclusive Gatorade y esas bebidas rehidratantes, porque pueden provocar edema cerebral. Eso está totalmente demostrado, por si acaso. Puede provocar edema cerebral. Entonces, a veces uno tiene el esquema, ¿no? En vez de darle su gaseosa a mi hijito, no, mi hijito no toma gaseosa, pero claro, se da su Gatorade. Cuando hace su actividad deportiva, yo le compro su Gatorade.
mamá, sabor naranja, porfis, y le da, de verdad. Lean un poquito, o sea, van a enterarse un poquito ahí. Sería bueno, de verdad. Y lo podemos conversar, así. Inclusive fuera de hablar normal, podemos tener una reunión luego, y un compartir de ideas, ¿no? No, no es lo más saludable, por si acaso, ¿ya? Peor el médico que ponga, no tomes de Gatorade, no, tómate tu Coca-Cola. No, no es así, por si acaso, ¿ya? Entonces, mantener, obviamente, la alimentación tolerada, ¿no? La que pueda tolerar el paciente, obviamente, se puede hacer fraccionamiento de dietario o de las comidas para que vaya mejor la cosa, ¿no? Siguiente, por favor. Y obviamente la regulación. El manejo ambulatorio significa también, obviamente, el seguimiento activo del paciente, ¿no? Y solo cuando la vigilancia domiciliaria es segura. Entonces, no hay signos de alarma, no hay manifestaciones de dengue grave, por ejemplo, y como ya se ha mencionado, reposo, hidratación frecuente, evitar los AINES que hemos explicado, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Sí? La transición a la gravedad, ya sabemos esto que esta fisiopatología del signo de alarma, en el grupo B2 ya aparecen estos signos de alarma, paciente ya candidato, ya, bueno, hospitalización obligatoria, aparece dolor abdominal, aquí ya aparece, yo me olvidé ponerle acá el tercer ítem, que es letargo, irritabilidad, trastorno de conciencia, esto lo hubiera puesto en amarillito, lo voy a corregir a lo mejor, agregar en un marco amarillito, porque es cierto, hay varios signos, pero el trastorno de conciencia sí es un signo de alerta que probablemente está por encima, un poquito por encima del resto, ¿ya? Porque significa que ya el compromiso es ya severo en el paciente, ¿no? No se trata solamente que haga shock hipovolémico, sino es que el centro de vigilia ya está comprometido definitivamente, ¿no? Hay pacientes que pueden ser irritable también. Hay pacientes que en vez de letargo son más irritables. Irritabilidad se ponen agresivos, ¿no? ¿Por qué? Porque se altera, se compromete la función del sistema límbico y el paciente tiene otro comportamiento inclusive, ¿no? Entonces hay una extravasación que ya se explica ampliamente y esta es la explicación, ¿no? El dolor se da porque obviamente hay varios mecanismos que explican el dolor, ¿ah? Entre otros, por ejemplo, es que al aumentar al producirse la salida, la extravasación del plasma y va a los tejidos, genera una mayor presión, incluyendo terminaciones nerviosas, y es lo que termina provocando el dolor, ¿no? ¿Y por qué sube el hematocrito? Ya sabemos, porque los glóbulos rojos, al tener menor plasma, se concentran y el hematocrito puede salir elevado, ¿no? Siguiente, por favor. Y ya sabemos que aquí puede aparecer también un derrame pleural, la ascitis y obviamente también la hepatomegalia, cuando sabemos y evaluamos y encontramos más o menos 2 dedos en promedio, ¿no? Que es una manera fácil, o 2 centímetros debajo del y percibimos todavía un, ¿no? Y se queja el paciente. Hígado doloroso, ¿no? Que ya sabemos que es que realmente lo que duele es la cápsula de Gleason que se ha explicado el día de ayer. Entonces, manejo hospitalario, estabilizar, reevaluar. Obviamente, nuestro objetivo es tratar de sostener esta perfusión sin causar sobrecarga, ¿no? Aunque es un poco difícil, ¿no? La evaluación inicial obviamente comprende la evaluación hemodinámica, el sangrado, el estado mental y el compromiso orgánico. Monitorear la función renal es importante, ¿no? Por ejemplo, valorar, por ejemplo, urea, creatinina. El clearance renal es muy importante. Tenemos que tener una idea cómo está la filtración glomerular, porque muchas veces lo que se termina afectando es también la propia cápsula de Bowman y por lo tanto el filtrado glomerular se compromete y el paciente simple y llanamente deja de formar orina. Deja de formar orina. Claro, y obviamente ahí el manejo es a nivel justamente de los diuréticos que puedan participar justamente en algunos de los componentes de todo el asa tubular o el sistema glomerular del riñón, ¿no? Entonces, en la búsqueda activa del shock tiene que estar sí o sí, ¿no? Del shock, la hemorragia, la dificultad respiratoria y función orgánica, ¿no? Siguiente, por favor. Y obviamente el escalamiento inmediato si es que no cede el tratamiento instaurado siguiente, por favor, frente a las medidas iniciales. Por eso que este dengue requiere pues una atención rápida de parte del personal de salud, ¿no? Los criterios de hospitalización
hay que tener muy en cuenta que eh, esto me va a definir o el paciente se queda en su casita, lo manda a su casa, qué decisión más difícil, ¿no? O lo dejo hospitalizado. A veces puede ser muy fácil cuando yo tengo una gestante, cuando yo tengo un paciente que hace sangrado, que dije, "Bueno, no hay mucho que pensar". Pero no siempre pasa por eso tan sencillo que a veces que se menciona en ese tipo de reuniones, ¿no? Puede haber otros componentes también, ¿no? El componente social también es muy importante que hemos mencionado, ¿no? Y lo otro es que hay que recordar, por favor, aquí una de las primeras medidas es poner vía periférica. No esperemos que el paciente se choque, por favor. Eh, Todos tenemos experiencia con pacientes. Ustedes y yo tenemos experiencia. Algunos de ustedes más, otros menos, otros más que nosotros, y quienes estamos en este lado, otros menos, pero todos hemos tenido experiencia con pacientes. Y probablemente todos hemos visto, y si no, que me desmientan las licenciadas aquí, que cuando el paciente se choca, a ver, pues aborda vía periférica, a ver, aborda, complicadísimo. Nosotros, yo recuerdo también en Loaiza de una paciente que tenía un CA gástrico, había tenido hematemesis y la paciente se internaba para una cirugía. Se hizo todos los trámites y al final faltaba un depósito que hacer. Estas cosas pasan y no deberían pasar. Y era una de mis pacientes. Tiene un hijo, recuerdo. Y la paciente, un hijo, hasta no me acuerdo el nombre, Rafael el chico. Y al final faltaba algo de dinero para compra de unos insumos. Y recuerdo que el chico este no dice doctor, y el jefe de guardia me decía que ya o entra a sala o se le da de alta. Ya eso resuelve tú, porque no podemos esperar más, sino que tengo otros pacientes porque querían que se muevan las camas. Y la paciente tenía varios días ya, ¿no? Al final yo le pregunté, le dijo, ¿cómo va el tema del dinero, no? Porque hay unos materiales, insumos que todavía no, no los tenemos porque hay que programar al paciente, ¿no? Inclusive el doctor tal, no voy a decir quién, tiene programación el día lunes, sino para que el mismo lunes lo hospital. No, sí, doctor, ya. El doctor inclusive me dijo, sí, estoy haciendo una actividad, doctor, el día sábado, pero me acuerdo. Doctor, no sé si me puede colaborar, pues una apoyada. La típica, ¿no? El paciente a veces que te pide que colabore. Y ya le dije, no hay problema. Y algunos lo apoyamos y todo. El chico trabajaba como cobrador, creo. Y el chico se desaparece en la actividad del sábado. Y el chico no va todo el sábado y el domingo lo tenía que ir al hospital. Y el domingo, miren, cómo es, más o menos golpe 1 de la tarde porque tenía servicio todo el día en un pabellón de cirugía. Y la señora me pasa y yo le digo, ya vengo, Leo, un comercial de regreso, así me acuerdo que le dije. Ya, doctor, estoy saliendo. Mira, habré dado unos pasos para dirigirme a la salida del pabellón, un pabellón de más o menos 35 camas, 40 camas más o menos. Perdón. Y escucho que la enfermera me llama, doctora, volteo a mirar. Y lo primero que veo es que la señora, la paciente, comenzó a hacer hematema. En ese rato correr y a la 3 dice, biomo, biomo. Y todavía era la hora de la visita. Y era la hora de la visita, o sea, su madre, con show incluido. Y tener que pedir que el biombo y poner biombo al toque, porque esto no es un circo. Y en ese rato me acuerdo la enfermera ahí al toque, ni se puso, no hubo tiempo ni ponerse a. Y aún costó la señora y una técnica bien mosca sacó, ni siquiera una riñonera, ¿no? Actuamos con lo que tenemos, ¿ya? Lo más rápido era estos frascos de suero fisiológico cortaditos, ¿no? Con tijerita, como si fuera una riñonera. Y le puso ahí, señora, agarre y la mujer a un costadito. Me acuerdo que era para el costado izquierdo, claro. Ahí, la señora se desesperó, obviamente se asustó, comenzó a sudar. Señora, tranquila, qué bárbaro. Al rato, otro brazo. El piso, Dios mío, fue un charco de sangre. Qué bárbaro. Y en ese momento le dije a la otra, bueno, llama al médico de guardia. El médico está en emergencia, ¿no? Miren, y la mujer se calma un poquito, se le puso un poco alcoholcito,
Miren, yo sé, me van a decir, doctor, ahí cometieron el error, le debieron haber puesto vía. Sí, y nadie, ni yo lo admito, ni yo atiné a poner bien ese rato. La enfermera estaba ahí, entre que la cortadera, la otra, la señora, y la enfermera se fue con calma, se fue a traer su equipito, su cochecito, pero venía con una parsimonia, Dios mío, ¿ya? Y le iba a poner vía. Y no llegaba porque venía a cámara recontra lenta, ¿ya? Porque la paciente se estaba chocando, se vio sudar un montón, mira, por lo menos uno, tres, unas 5 o 6 tazas de sangre. Y el suelo, Dios mío, ¿ya? Y cuando la señora se incorpora en la cabina porque estaba en posición de tren de Lemur, más o menos 45 grados, de acá, señora, cálmese. Me acuerdo que un momento yo le dije, le hablé a la señora, calmadita, ahorita le vamos a poner su vía, tranquila nomás, respire tranquila. Y la mujer, delante mío, yo le estaba agarrando su brazo derecho, yo no me acuerdo. Y la mujer, pobre mujer, ¿no? Estaba así y me hace más o menos esto. Los que están mirando, les sugiero que vean la cámara, hace esto. Y da su último aliento delante de todos nosotros. A su madre. Y la mujer se muere delante de nosotros. Ahí dijo el nombre de su hijo. Dijo el nombre de su hijo Rafael. Mi Rafael, dijo. Y en ese rato, equipo de la enfermera, tu equipo de vía, con ajos y pimienta. Ya ver, en ese rato, pucha, le empiezo a tocar pulso, pucha, no tenía pulso, pucha. Y la otra enfermera me ayudó, me dijo, ya, al suelo, porque obviamente para iniciar RCP, y el equipo, el médico de guardia no venía, hasta ahora me acuerdo, de ese domingo, fatal. Y comenzamos a hacer RCP hasta que vino el jefe de emergencia, me dijo, muy bien, vino con ya le habían avisado, dijo, con un SC, vino con un DEA, felizmente que teníamos nosotros, ya nos pusimos al costado, se le puso ya, pero la paciente no salió. Y les comento, ¿ustedes creen que le pudieron poner vía? La verdad, la paciente falleció sin vía, por si acaso, por si acaso, delante de todos nosotros. Y la típica, ¿no? Como estábamos tapados con biombo, y la enfermera del doctor, escucha que vamos a ver aquí a ver si va a haber un problemón. Yo igual le voy a poner vía. E hizo lo que tal vez algunos de ustedes han hecho, que obviamente no es lo correcto. Al cadáver, pues ya había fallecido, le puso vía. ¿Qué hizo? Abrió frasco a chorro, botó el suero fisiológico en una parte, en una riñonera, para poner la finta de que le había pasado medio litro de suero fisiológico, botó y después le puso vía. Y en su reporte yo vi, pues luego, que puso ahí que se le puso solución salina a chorro. La paciente de shock, pues, se murió ante nosotros. ¿Creen que la sacamos? No la sacamos, por si acaso. Entonces, yo sigo testigo de eso. O sea, no vengan que es fácil poner vía en un paciente chocado, complicado, bien complicado. Entonces, no esperemos, por eso es que la identificación de shock hipovolémico debe ser temprana, porque una vez cuando ya está instalado, de verdad es complicadísimo, complicadísimo. Y obviamente yo no espero que ustedes hagan eso que sucedió en mi experiencia ahí, por si acaso. Y lo peor vino otra cosa, ¿no? Eso les contaré luego. Solo les digo esto. El hijo vino cuando estaban todos los biombos ahí rodeando a la mamá y cuando su mamá ya había fallecido en la puerta y el guachimán me miraba a mí, ahí habíamos hecho que salgan todos los familiares, fue el pabellón, la gente amontonada, fue el pabellón, todo un show, todos los familiares, los otros pacientes asustados porque bueno, más biombo que era, se dieron cuenta, pues. Y les cuento, el hijo vino y todavía, y yo me bajo la mascarilla, salgo los míos, lo primero que veo es al hijo en la puerta, imagínense, en la puerta. Y, y el doctor me decía, todavía me es así, ya Ángel, tú mismo mueres. Lo que continúa no voy a continuar, no voy a mencionarlo ya, pero solamente les digo algo, de verdad, siguiente, por favor. Dos cosas son las más importantes en el sector salud, en medicina, básicamente. Una es dar, siguiente, por favor. Una es dar malas noticias, como me tocó a mí, y dos es hacer la toma de decisiones. Tú defines, este es un B1,
O se va a su casa o se hospitaliza. Toma decisiones. Y dos, dar malas noticias. A ver, dile tú a ese chico, y todavía contento, me dijo, doctor, me dijo, ya tengo la plata, ya tengo los 600 soles, me dijo. A ver, dile tú que su mamá falleció. Terrible, ¿no? El grupo B2, que quedan 4 minutos, creo, 5 minutos por ahí. Ya saben que estos son pacientes, sí o sí tienen que estar hospitalizados. Ahí, aquí sí tiene que haber la hidratación intravenosa mencionada, hospitalización inmediata, iniciar la fluidoterapia inmediatamente. Y como les repito una vez más, por favor, pongan vía, por favor, pongan vía lo más rápido posible, aunque sea por default, así por defecto, así, ya, sin razonar, pongan vía, de verdad, ¿ya? Porque ese paciente se va a complicar, ¿ya? Y obviamente la revelación, claro, y dice a 1 hora. Bueno, eso va a depender, depende del protocolo que tú manejes en tu hospital, ¿ah? Habrá algunos que dicen monitoreo cada 30 minutos. Hay formatos que dice falta, pasando 1 hora, 1 hora, una. Ahí yo le he puesto al finalizar la hora para revalorar al paciente, ¿no? Pero esto es susceptible a cambios que digamos, que pueda tener el formato de cada institución hospitalaria. Siguiente, por favor. Idealmente, ¿no? Solución salina o lactato Ringer, ¿no? Bueno, la hidratación intravenosa, hay que ajustarnos, ¿no? A la respuesta clínica. Esto es algo que está escrito realmente, pero creo que ustedes y yo estamos convencidos de que un shock es un shock, independientemente que sea dengue o no sea por dengue. Un shock hipovolémico es un shock igualito. Entonces, lo que se tenga que necesitar y tengamos que poner, se va a hacer. ¿Será solución salina a chorro? A chorro. Pregunta. eh, por eso yo prefiero que estas reuniones sean presenciales. Porque yo preguntaría ahorita, ¿qué número de catéter? ¿Catéter delgadito o catéter grueso? ¿Cómo debería ser? ¿Catéter corto o catéter largo? A mí me toca hacer estas reuniones para licenciados de enfermería, como la que hicimos el año pasado en el Hospital de Mayo, exclusivamente para enfermeras. Yo hacía esa pregunta. Le pasaba el micrófono. ¿Qué opina? ¿Usted por qué? ¿Qué número de catéter? ¿Usted qué carga? Ah, soy jefa de esto. No, a usted no le pregunto, porque usted supone que sabe. Usted. Yo he encontrado todo tipo de respuestas. ¿Ah? Hay una ley aquí, una ley física, la ley de Poiseville. Física, nos han enseñado en la universidad, 3 grados. Se supone que aprobamos física, ¿no? Está en la malla curricular, todos hemos llevado física de la universidad. ¿Ya? El catéter tiene que ser corto, no puede ser largo, y tiene que ser de, de diámetro amplio. Tiene que ser un catéter grueso, catéter corto, porque eso permite que la fluidoterapia sea más efectiva, sea más eficaz. Y mejor no reniego, porque yo he visto de todo. Yo alguna vez decía, pero decía, por favor, dígame solamente, dígame, porque no, porque yo estoy viendo ahí en su gaveta que tiene estos catéteres. ¿Por qué usted ha puesto ese catéter? Dígame, solo dígame por qué, nada más. Yo quiero escuchar su explicación. Ah, doctor, porque aquí todo el mundo hace así por si acaso. O sea, tú sabes lo que todo el mundo hace nada más. O sea, no razonas, no te pasa. Eso lo viste en una clínica. Dígame por qué, solamente dígame por qué, nada más. Entonces, el catéter tiene que ser corto y tiene que ser de gran calibre. El número, ya, ustedes lo dirán por ahí. Pero no tiene ninguna coherencia, no tiene ningún sentido lógico utilizar un catéter, o sea, de diámetro pequeñito y encima catéter. Ahora, si no hay es otra cosa. Eso es muy diferente, ¿verdad? Si no hay, doctor, somos lo que tenemos, pero si hay, cuidado, por si acaso. Un tema legal. Siguiente, por favor. Como decía un jefe mío, hasta que no te pase no vas a aprender. Esa es una gran enseñanza de mi maestro, el doctor Miguel Navarro Garcés, uno de mis maestros. Hasta que no te pase, no vas a aprender, Ángel. Tienes toda la razón. El algoritmo de reducción de goteo, estamos terminando, creo que quedan 2 diapositivas por ahí. Justo vamos a terminar al tiempo, 1 minuto, creo. Nuestra filosofía.
en el algoritmo del tratamiento debe ser evitar la hipervolemia, idealmente, ¿no? El encharcamiento, porque vamos a terminar provocando edema agudo pulmonar también. Y el objetivo es obviamente es la mínima cantidad de volumen para mantener lo suficientemente una perfusión y diuresis, ¿no? Y aparece ahí una medida, de tal manera que aquí hay todo un algoritmo de reducción de goteo, lo que le llaman también el tapering. Lo pueden googlear, lo van a encontrar. Un gráfico probablemente más bonito que este, ¿sí? De tal manera que hay una primera dosis de choque y ahí hay toda una serie de indicaciones durante las siguientes horas, sea con las medidas de tal manera que vamos disminuyendo gradualmente justamente este goteo para con nuestros pacientes, ¿no? Nuestra meta realmente debe ser diuresis mantenida, ¿no? Esto suena bonito, realmente debe ser un tratamiento reescalonado, ¿no? De acuerdo a nuestra valoración clínica, ¿ya? Ahora, si ustedes me dicen, doctor, pero en la práctica eso se cumple, yo les diría que lo clásico y lo, usual, lo que yo también he visto, he sido testigo, es que es solución salina a chorro. ¿Se va a encharcar? Bueno, se encharcará, pues ya veremos, luego, ya manejaremos ese problema luego, ¿no? Pero idealmente, hablo de un mundo ideal acá, debería ser esto escalonado. ¿Ah? Siguiente, por favor, creo que es la última ya diapositiva para terminar. Estamos terminando casi exactito. Un minuto más, minuto menos, terminaré, un minuto más creo. De la manera que el grupo C recuerda el manejo de dengue grave y choque, el protocolo de UCI, hidratación endovenosa vigorosa, tradición a coloides, ejemplo albúmina, ¿no? Si el paciente no responde a las primeras cargas de cristaloides, monitoreo continuo de presión diferencial y llenado capilar, y también obviamente transfusión de glóbulos rojos, o sea, estamos hablando de paquete globular, ¿ah? Solo paquete globular. Este es un manejo más avanzado. Yo solo lo comento porque no es motivo de esta reunión, pero no es paquete, no es transfusión de todo el hemoderivado, sino solamente de lo que el paciente requiera. En este caso, básicamente, la recomendación es el paquete globular, ¿no? Y obviamente aquí tiene que haber una valoración para lo que hemos dicho, ¿no? El balanza riesgo-beneficio, ¿no? Riesgo de choque hipovolémico versus el riesgo de edema agudo pulmonar. Ahí el punto medio. Siguiente, por favor. El monitoreo clínico, bueno, detectar el cambio temprano. Siguiente, por favor. Con dedicaciones absolutas. Ya sabemos, no AINES. No, eso es muy importante. Lo que está en la parte inferior izquierda. Todo es importante, ¿eh? Todo es importante acá. Lo primero ya se ha mencionado varias veces, lo segundo creo que recién lo menciono. Así el paciente esté con trombocitopenia severa, no se recomienda una transfusión profiláctica de plaquetas, ¿no? No transfundir, a menos que haya pues un sangrado activo, ¿no? Pues una cirugía y tiene que ser operado, no se recomienda, ¿ya? Porque puede haber un efecto contrario. No se recomienda corticoides, eso está en las guías también. No hay un mayor beneficio, por el contrario, empeora la condición. Además, ¿saben por qué? Por una razón sencilla. Podría ser un comentario chiquito. A ver, entra el virus, produce su proteína NS1, ¿correcto? ¿Recuerdan? A ver, vamos a pensarlo así nomás. Olvidémonos de gráfico, pensemos así, un poquito de abstracción. Libera la NS1, la pared endotelial reacciona y empieza a producir sustancias, ¿correcto? Ya. Pero esa es una respuesta inmune, ¿ok? Y probablemente si es muy exagerada, ¿ok? Se va a comprometer todo el endotelio y se produce la extravasación. Pero ¿qué pasa si yo le pongo corticoides? El corticoesteroide, ¿qué hace? Altera toda esa respuesta inmune del organismo. ¿Y qué puede generar? O que no haya liberación de estas sustancias o que solamente se liberen los factores de necrosis tumoral, que son mucho más agresivos y que provocan mayor espacio entre las células endoteliales. Por lo tanto, mayor extravasación y el paciente se complica más. Siguiente, por favor. Siguiente. Lateral monitoreo clínico, entonces, es básicamente uno, la diuresis, ya lo hemos explicado. Dos, el hematocrito. Tres, las plaquetas. ¿Ok? Siguiente, por favor.
Uy, pasándome 4 minutos, ya terminamos. Bueno, criterios de alta hospitalaria, y hay ausencia de fiebre por más de 48 horas sin uso de antipirético, y se le da una serie de recomendaciones, básicamente, ¿no? Que son las que aparecen ahí, y deben tratar de cumplirse simultáneamente lo que lo mencionaba. Y respecto al estado hemodinámico, la diuresis, respecto al hematocrito, que no haya dificultad respiratoria y otro. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Creo que esa era la última. A ver, muy bien. ¿Hay alguna? Ah, ya, perfecto. Sí, era la última. Creo que la última era la despedida. Nada más. Ya. Este, de hecho, estas reuniones se ponen cada vez más interesantes. ¿Ya? Eh, yo les agradezco a todos. Si hubiera alguna pregunta, por favor, me indican por interno, que por razones de tiempo nos demoraremos mucho. Voy a leer las preguntas de ustedes y por razones de, por favor, les voy a pedir que envíen sus preguntas. Y creo que tienen ustedes inclusive un WhatsApp del grupo, porque les voy a pedir, por favor, por último, si pueden ingresar preguntas al WhatsApp para que me los hagan llegar y mañana comenzar nuestra sesión absolviendo las preguntas que ustedes tuvieran. ¿Ok? En todo caso, espero que el día de hoy, hayan tenido la percepción de que esta reunión ha estado mucho más interesante que ayer. Esperamos y entendemos que el día de mañana también este, estas reuniones sean así. No es solamente el componente teórico, sino es que expresado en casos reales, como yo los he comentado. Y en los aspectos clínicos nos sirvan básicamente en nuestra práctica profesional en las instituciones de salud donde nosotros trabajamos. Yo les agradezco a todos el día de hoy. Veo que hoy día a esas alturas son 56, de verdad que bueno, ¿no? Repito, yo encantadísimo, si esto fuera presencial sería mucho mejor, pero en todo caso yo igual su presencia en esta aula virtual es mucho más que valiosa para nosotros. En todo caso yo les agradezco a todos su presencia y les deseo a ustedes muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, estimado. Muchas gracias. Buenas noches.